Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter en X los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. Yo soy Darío Madrid. El pasado domingo hablamos con el historiador y profesor Javier Sainz del Castillo sobre la Revolución Francesa ensalzada por la gran mayoría, cuando realmente no fue precisamente una explosión de libertad, igualdad y fraternidad, sobre todo para los miles de muertos que causó. Además, se olvida que la Revolución Francesa fue el modelo que siguieron los totalitarismos del siglo XX, sobre todo la revolución bolchevique que lideró Lenin. Espero que les guste. Comenzamos Espacio Historia. Tenemos aquí a Javier, historiador, profesor de historia. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Darío. Pues bien, Me sobrellevando los alegro. calores. Bueno, tú estás en el Escorial, eso es distinto. Sí, bueno, no, hoy, Aquí, hoy ha mejorado. Hemos pasado días chungos, pero hoy ha mejorado bastante, sí. Además, hemos tenido este fin de semana, voy a meter una cuña publicitaria, porque de la gente, ya sabes que te pagan también. sí, Eh, Ha terminado hoy, vamos, este fin de semana hemos tenido aquí, ha terminado esta mañana un curso del ISEP, del Instituto Superior de Estudios Sociales, Económicos y Políticos, creo que es el nombre o algo así, sobre la sí. hispanidad, que la verdad es que ha habido un nivelazo. Y ha habido Pues no me he profesores de enterado. Universidad de Historia, como ha habido profesores de Derecho, ha habido periodistas, ha habido politólogos y profesores de universidad de gran nivel. Domingo González, el profesor de Filosofía Política de la Universidad de Murcia, Alejandro Ruiz de la Peña, María Saavedra, profesor de Historia, catedrático medieval uno, americanista la otra. Y bueno, pues ha sido, la verdad es que así estaba Javier Esparza también, Agustín Laje, que ha venido de Argentina, y el profesor Contreras, catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla. Sí. Y la verdad es que sí, sí, ha sido un curso de mucho nivel, con un lleno absoluto. Tú lo conoces, ha sido en el salón de actos del Colegio Reina Cristina. Sí. Estaba lleno. Ah, Es un pues salón que... que tiene como 450 plazas, si no me Pues equivoco. hijo, yo no me he enterado, no sé. Sí, pues, Y, pues, a ver, pues, por Twitter se anunció también algún día y bueno, pues ha sido un exitazo. Me parece que creo que había 400 inscritos. pues hijo, yo no me he enterado. He estado trabajando mucho o no sé qué ha pasado. No sé cómo no me he podido enterar, la verdad. Qué cosa Pues más la verdad es rara. que ha sido un éxito y la verdad es que ha sido muy interesante. Ahí ha habido muy buen ambiente, porque la gente ha sido muy, muy contenta. Y ya te digo, el nivel para un curso que no es oficial, el nivel ha sido, vamos, extraordinario. Pues Extraordinario. nada, la próxima vez trataré de, no sé, avisarme de alguna forma, yo qué sé. No me he enterado, la verdad. Vale, vale. No, Eh, yo he ido de asistente, ¿eh? No, esta vez no iba yo de sí, participante sí. ni de ponente. Yo he ido como un asistente más y la verdad es que lo he disfrutado, lo he disfrutado el primero. Pues bueno, me he encantado de que se hagan estas cosas en el Escorial y que salgan también. En fin. A ver, creo que ya está Luz. Creo que ya ha conseguido coger el micrófono. Aquí Por lo estoy, menos Darío. Javier, muy buenas estupendo. noches. Buenas Muy Hola, buenas noches. noches a los dos. buenas Bueno, noches, pues Luz. nada, lo he dicho. Comenzamos Espacio Historia. Vamos a hablar de la Revolución Francesa. Es la idea de este espacio. Comenzó, eh, bueno, el miércoles creo que fue el día 14, que no recuerdo exactamente qué día fue, el 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla. Como yo tengo costumbre, pues publico un hilo que resulta un poco polémico o bastante polémico y sobre que simplemente son una serie de datos, unos datos que son reales. Por ejemplo, y vamos, el hilo comienza así. ¿Saben ustedes que la Revolución Francesa causó más víctimas que la Inquisición española? La Convención, la Asamblea Constituyente que fundó la Primera República Francesa, asesinó oficialmente a 16.594 personas, 2.639 en París. Extraoficialmente, las víctimas superarían las 40.000. El 10 de marzo de 1793, la Convención aprobó una ley que estableció que había dos tipos de delitos que podían llevar a una condena de muerte: económicos e ideológicos. Pensar de forma distinta a los revolucionarios franceses podía llevarte a la muerte.
No existían las garantías procesales. La prueba necesaria para condenar a los enemigos del pueblo es cualquier tipo de documento, sea material, sea moral, sea verbal, sea escrita, que pueda obtener el asenso y el beneplácito de todo el espíritu justo y razonable. Eso decían los revolucionarios. Además, si existían ese tipo de pruebas, que podían ser verbales, morales, como le diera la gana al tribunal de turno, no serán oídos los testigos a menos que esta formalidad fuera necesaria para descubrir cómplices. Los testigos no podían favorecer al acusado. Muchos pensarán que las 16.594 personas oficialmente asesinadas por la Convención eran todos nobles o personas favorables a la monarquía, ni mucho menos. Solo unas mil de los asesinados eran nobles. La mayoría de los justiciados lo fueron por sus ideas o por viejas rencillas. Claro, resulta que la Inquisición no sabemos exactamente cuántas personas las ejecutó. Pero bueno, hay un consenso sobre que en el periodo más o menos de 1540 a 1700 fueron como máximo unas 3.000 y que de esas 3.000, dentro de esas 3.000, pues 1.000 y pico serían ejecutadas en efigie. O sea, es que realmente no fueron ejecutadas, sino que se fueron ejecutadas, digamos, un muñeco. Durante el total de la Inquisición, bueno, pues se calcula que puede ser 5.000, 6.000, pero vamos, jamás llegaría a las 30.000 personas, perdón, a las 40.000 personas que pudo asesinar la Revolución Francesa. Pero esto lo estamos diciendo sin lo que pasó en la Vendée. En la Vendée, 75. Perdona. Exactamente. No es 40.000 en la Revolución Francesa. Estamos hablando de unos 40.000 solo durante el periodo del terror. Ni siquiera toda la convención, solo durante el periodo del terror. Si sumamos la revolución completa, la cifra se nos dispara a unas cantidades exageradas, vamos. Pues la Vendée más o menos sería, la revuelta de la represión de la revuelta de la Vendée sería más o menos unas 100.000 personas más. O sea, no. En total, más o menos el cálculo que se hace es que las muertes por represión, hablo solo por represión, durante los 10 años, desde que el asalto a la Bastilla hasta el golpe de estado de Brumario de Napoleón, con unas horquillas relativamente amplias, pero bueno, pero más o menos tenemos unos datos bastante fiables. Hay quienes hablan de un mínimo de 150.000, los que menos hablan, entre 150.000 y 200.000 son las cifras más bajas, y ya 300.000, un poquito más de 300.000 como más alta. Más, como ves, no es una horquilla muy grande, aunque hay una diferencia de un tercio casi entre una y otra, pero no es una horquilla muy grande. Estaríamos hablando entre 200.000 y 300.000 muertos, redondeando, repito, solo por la represión. No todos los muertos en combate y todo eso, pero que es una cifra brutal. Exacto. Y luego además, dime, perdón. Yo a mis alumnos les digo, para que se hagan una idea, les hago esta comparación, que la pueden hacer muy bien los oyentes también. Fijaos el impacto que hay en la conciencia española de hoy en día, es verdad que también interesado, pero bueno, el que ha habido en España, por ejemplo, con la imagen de la represión de la guerra civil, ¿no? Sí. En una guerra abierta, una guerra civil declarada en la que estás en las trincheras y tal, no en un proceso revolucionario que se supone que sería de, como dicen ahora, un conflicto de más baja intensidad. El máximo de víctimas de la represión entre los dos bandos reales, no quitando la propaganda, el máximo de víctimas de la represión de la guerra civil, sumando los dos bandos e incluyendo la posguerra, incluyendo los fusilados de posguerra, andaría entre los 100, 120.000 como mucho. O sea, la mitad o una tercera parte de los de la Revolución Francesa. Para que nos hagamos una idea y fijaos la imagen que tenemos de la represión de la guerra civil, pues multiplica esa por 2 o por 3 para entender lo que, el baño de sangre que fue la revolución. Y luego tenemos, en el caso de la guerra civil, tengo por aquí pendiente leerme el libro de Miguel Platón. Y que Miguel Platón afirma que la represión franquista rondó solamente, entre comillas, las 15.000 personas. Que eso también es importante decirlo, si lo comparamos con lo que es la Revolución Francesa. Para que sepamos lo que pasó en la Vendée, pues 75 departamentos. O sea, también tenemos que pensar que todos los franceses no estaban de acuerdo con la revolución, que eso también parece que
que la gente se le olvida. Por eso la revuelta de la Vendée la tienen como tapada. No había ningún consenso. Hubo muchos franceses que se rebelaron contra precisamente la revolución. Y, o sea, no fue aceptada por todos los franceses. 75 departamentos de Francia se levantaron contra ella. En uno de ellos, la Vendée, la revuelta triunfó y tuvo que ser sofocada por las armas, cometiendo la Convención Nacional un auténtico genocidio. Se trataba de una matanza organizada con el objetivo de explorar la región. Para dicho fin llevaron a cabo ahogamientos en los ríos de la región, introducían embarcadas a las víctimas maniatadas, rompían el fondo de las embarcaciones y los ahogaban en el río. En el caso de que alguno de ellos desgraciados lograra desatarse, los revolucionarios que se encontraban en unas barcas próximas a las barcazas los remataban a sable cuando alcanzaban la superficie. También inventaron la llamada boda revolucionaria. Ataban a un hombre y a una mujer y los lanzaban al río. Las tropas de la convención quemaron además todo aquello que fuera susceptible de arder: casas, bosques, prados. La región de la Vendée quedó totalmente despoblada. Esto no se cuenta, ¿verdad, Javier? Esto está absolutamente... Mira, este es un tema que yo tengo en clase, en mi temario todos los años lo doy, y como ahora son cuatrimestrales en vez de anuales, pues lo doy 2 veces al año. Y siempre empiezo diciendo lo mismo. Bueno, señores, esto es la universidad, vamos a hablar en serio. Y para empezar hay que decir que la Revolución Francesa no tiene nada que ver con la imagen que tienen ustedes de la Revolución Francesa. Ponen todos los estudiantes cara de asombro en ese momento, y cuando acabo el tema, porque es un tema que a mí me lleva tiempo, estoy unas 2 semanas completas más o menos con este tema en clase, las caras ya no son de asombro, son de estupefacción absoluta, y el comentario que me dice el 90% de la gente es, claro, estudiándolo con documentos de la época, con datos de la época, con testimonios directos, con obras de historiadores, pero sobre todo con obras de la época, que es lo que yo más utilizo, discursos de los propios autores protagonistas de la revolución y tal, y te dicen que nunca jamás me hubiera imaginado que es así. Y la conclusión es que nos han vendido una imagen que es más falsa con Judas de plástico. Digo, pues sí, efectivamente, o sea, una imagen más falsa, empezando por la propia idea de que la revolución es una revolución popular, ¿no? Pero sí. El caso de la Vendée, por ejemplo, una cosa muy polémica, la Vendée se puede considerar perfectamente como el primer genocidio tal cual moderno. Un tema que ha sido muy polémico en Francia, pero que cada vez es menos polémico en el sentido que quienes siguen contradiciendo la acusación de genocidio a la represión de la Vendée y quienes más protestan por usar ese término se basan en cuestiones ideológicas, en que, claro, hay que salvar la revolución de cualquier pecado que cometiera, pero en el debate científico, en el debate tanto de académicos de historia como de juristas, a la hora, porque el genocidio es una categoría que está jurídicamente definida. Hubo un jurista polaco que es el que acuñó el término al acabar la Segunda Guerra Mundial, el judío, Rafael Lemkin, dio una definición particular, luego se hizo una definición oficial que es la que figuró en la Convención de la ONU contra el genocidio de 1948, que es la que está en los ordenamientos jurídicos de prácticamente todos los países que tienen el delito de genocidio reconocido. Es decir, que esto no es una opinión, esto es una formulación positiva del derecho. Y los que lo ven así dicen, bueno, es que realmente cuando uno ve los hechos no se puede, es casi imposible negar ¿cómo decís en derecho? No es la categorización, la calificación, ¿no? La calificación penal es muy difícil poderlo calificar de una manera distinta. Desde el punto de vista puramente jurídico es muy difícil, por no decir imposible, calificarlo de forma distinta a lo que es un genocidio. Porque había un propósito de exterminar a la población. O sea, no era simplemente acabar con una revuelta. No, de hecho, aunque a mí me gustaría que hablásemos de más cosas aparte de la represión, porque es que solo de la represión no da para hablar. Ahora hablamos. Lo digo porque es que solo la represión nada más da para un tema, bueno, incluso para más de 2 horas. Sí. Para mucho más de 2 horas da. Hay una palabra que todos conocemos y un término que se acuñó en la Revolución Francesa, que es el de terrorista. Esa es una palabra inventada por la Revolución Francesa. Pero los terroristas
en el periodo que se conoció el del terror por un discurso de Robespierre en febrero del año 94, en el que dice que se va a implantar la política del terror, que el terror es la violencia al servicio de la revolución, que por defender la revolución esa violencia es justa en sí misma. Es decir, estamos moralmente trastocando totalmente los principios, porque a partir de aquí ya la violencia no es que sea mala en sí misma, sino que es mala o buena en función de quién la utilice y para qué. Si la usan los míos, matar es bueno; si la usa el enemigo, matar es malo. Exacto. Y a partir de ese discurso, donde define el terror, pues se le conoció a ese periodo como el periodo del terror en la propia época. La palabra terrorista nosotros la utilizamos hoy en día para hablar de aquel que utiliza la violencia de forma ilegítima contra el gobierno, contra el Estado, contra las instituciones de una nación, y además de forma indiscriminada contra la población. Y entendemos entonces que es alguien que lucha contra el Estado y que no solo ataca a las personas que forman la administración, sino que ataca al conjunto de la población. Bueno, pues en la Revolución Francesa, cuando nace la palabra terrorista, no es la de aquellos que luchaban contra la revolución o contra el gobierno revolucionario, sino la que se dieron a sí mismos los encargados de supervisar la represión por parte de la Convención. Estos tenían un título oficial que era el delegados en misión. Delegados en misión de la Convención para la lucha contra la revolución. Y son los que se mandaban a las provincias, a la Vendée y a otras, pues el cargo Fouché, por ejemplo, que fue a Lyon, y ahora hablaremos de ese caso, y estos eran los que tenían que llegar allí a organizar los que se encargasen de la represión y ponerla en práctica. Y estos, que ya digo, su título oficial era ese, delegado en misión de la Convención para la lucha contrarrevolucionaria, entre ellos mismos se dieron a título, pero además de forma orgullosa: nosotros somos los terroristas, porque somos los que vamos a poner en práctica esa política del terror desde el gobierno contra la población. O sea, que ellos mismos no tenían tapujos. Sí. Es que es muy difícil negarlo, porque es que ellos mismos se llamaban a sí mismos terroristas. Entonces, claro, sí, bueno, luego tomaron su ejemplo los bolcheviques. O sea, que tampoco los bolcheviques se cortaron un pelo. El ejemplo, cuando terminemos de hablar apúntate esto por si se me olvida a mí, pero cuando terminemos con la represión, quiero hablar precisamente de ese tema, ¿no? Y claro, uno de los casos más sangrantes es el de, bueno, Berthier, Berthier o Barrier, nunca me acuerdo del apellido, Barrier creo que es el que organiza la represión de la Vendée, que es la más brutal, pero no es la única. Y otro caso más famoso es este Fouché, el que luego fue ministro con Napoleón, aquel del que Napoleón dijo que si la traición tuviese nombre se llamaría Fouché, además, porque traicionó a todos y conspiró contra todos. Este fue el delegado de la Convención para la represión en Lyon, o sea, el terrorista para la ciudad de Lyon. Si alguno visita la ciudad de Lyon, el centro de la ciudad de Lyon es moderno, porque la Convención dio la orden de que se asolara, o sea, que se redujera el solar, que se derribaran los edificios intramuros de la ciudad. Entonces, dentro de la muralla, toda la ciudad antigua se asoló, o sea, se arrasaron todos los edificios. Había un dicho, un discurso, no recuerdo de quién es, que Lyon se ha sublevado contra la revolución. Lyon ha dejado de existir, con esa frase. Y Fouché fue conocido como el ametrallador de Lyon, porque lo que hizo fue, una vez que terminó, cuando ya se habían rendido los rebeldes de Lyon, lo que hizo fue coger a todos los prisioneros. La antigua ciudad de Lyon tenía una muralla medieval con un foso, y cogió a todos, repito, a todos los prisioneros de una vez rendida la ciudad, les pusieron en los fosos, en bajo, y desde lo alto cargaron con metralla los cañones y a cañonazos les mataron a todos, disparando los cañones con metralla. Y de ahí vino el mote ese del ametrallador de Lyon. O sea, que esa es la forma como se impuso la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pues que yo siempre, no sé si empezamos... siempre digo a mis alumnos: libertad, igualdad y fraternidad es el lema de la Revolución Francesa, ¿verdad? Sí. Y todos pensamos que es un avance, porque pensamos que la Revolución Francesa trajo la libertad, las modernas, la democracia, algunos, no sé qué. Sí. Digo, bueno, ¿con qué objeto físico asociamos todos a la revolución? Y entonces decía: la guillotina, la guillotina, la guillotina. Digo, vale, pues ya está, ya no hace falta decir más. La guillotina es un instrumento de libertad, de igualdad, de fraternidad, de libertades políticas, de democracia. Pues el hecho es que todos asociamos la revolución con la guillotina. Exacto. Pues si quieres empezamos contamos un poquito de cómo fue aquello, ¿no?
Y bueno, todo... pues por terminar con esta parte, cuando has dicho lo de la revolución bolchevique, es que efectivamente Sí, la Revolución Francesa establece un sistema de violencia planificada, exacto. especialmente por los jacobinos, pero no solo por los jacobinos. Los jacobinos son los que se llevan la mala imagen porque son los últimos en practicar la revolución en masa. Muchas veces la gente dice, no, los girondinos eran más moderados, los jacobinos eran más radicales. No, no, no. Los dos eran igual de asesinos. Lo que pasa es que primero los girondinos mataron a los realistas y a los fuldenses y luego los jacobinos mataron a los girondinos. Entonces, como a los girondinos le mataron a los jacobinos, parece que eran menos malos, pero eran igual porque ellos habían hecho lo mismo que los anteriores. Entonces, a lo que voy es que ese diseño de violencia planificada y de exterminio es el que va a servir luego de modelo a lo que es todas las fuerzas revolucionarias de la época contemporánea. Y es el que copian expresamente los bolcheviques. No es que se Sí, parezca, es que lo copian lo expresamente. copian. Y es el que luego se lleva incluso en la revolución, en la guerra civil en España. Los asaltos a las cárceles, por ejemplo, son la copia de los asaltos a las cárceles de la Revolución del 17, que son la copia de las matanzas de septiembre de 1792. Y las matanzas de los Y esto no es una religiosos también. interpretación, claro. Y esto tampoco es una interpretación. Esto yo, cuando se lo digo a los mis alumnos, digo, y esto no lo digo yo. Esto lo dice un señor que es Víctor Serge. Víctor Serge es uno de los jefes, es el jefe de la propaganda bolchevique en los primeros 2 años de la revolución. Y es un señor que escribe 2 obras. Una es lo que todo buen revolucionario debe saber sobre la represión, que si no me equivoco, esta creo que la escribe el año 18, y luego escribió otra obra que se llama El año 1 de la Revolución, que se ha escrito el año 19 y cuenta el primer año de la Revolución Rusa, que acaba de terminar, del 17 al 18. Y en los dos casos, Víctor Serge, miembro de la cúpula principal, dirigente del partido bolchevique y uno de los principales responsables de la propaganda del partido, en los dos casos lo dice, nosotros estamos continuando la tarea de la convención. Nuestra forma de violencia es la continuación del terror jacobino y nuestro modelo, y lo que estamos haciendo es seguir las pautas tanto de lo que es la política de la convención, además él en concreto se centra en la convención, pero ahora de la revolución en general, pero como nuestra represión. Nuestra represión sigue el modelo del terror revolucionario de la Francia de 1790 y años siguientes. Y claro, Y Lenin también lo dice, ¿eh? bueno, Tampoco se claro, corta. Lenin es el jefe directo de Víctor Serge, además. Exacto. Lenin lo tiene Pero claro, escrito, lo digo, deja oiga, por escrito. entonces, claro, los alumnos se sorprenden de decir, como veis, no son opiniones mías o de historiadores contrarios a la Revolución Francesa de ahora, a los 18, es que es lo que dijo Robespierre, lo que dijo Saint-Just, conocido como el ángel de la muerte, por ejemplo, Saint-Just en concreto, lo que dijo Víctor Serge, lo que decía el propio Lenin, como dices tú. Entonces, pues claro, es que si el propio protagonista dice, no, Pepito no es un asesino, espere, que aquí hay una carta que dice, yo que soy un asesino, pues claro, no puedes contradecirlo. Exacto. Lo que has dicho, por ejemplo, de los juicios es importante porque Robespierre, que no es Robespierre, es Saint-Just, me parece que es Robespierre. En el juicio contra el rey, sí, es Robespierre, si no me equivoco. Pero vamos, dejo la duda porque hablo de memoria y no tengo aquí a mano el dato. Ahora lo busco. Es el que en el juicio del rey, que no es un juicio porque es un juicio en la asamblea, o sea, no es un juicio penal, se le juzga por parte del Parlamento y es el Parlamento el que decide por votación si es culpable o no. Y, y dice que la acusación es la sentencia. Lo que has dicho tú, Sí, la sí, I sí, media que has sí. dicho tú, con esa frase que es lapidaria. La acusación es, no, perdón, dice, la acusación es la prueba, no la sentencia. La acusación es la prueba. El mero hecho de que la acusen ya es prueba de que es culpable. Exacto. Y el caso es que la Revolución Francesa había empezado, ¿no?, con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se la pasaron por el forro de poco a poco. Sí, sí. Y luego todo empieza, además, cuando te hablan de la conquista de la Bastilla, vamos, de la toma de la Bastilla, que era un castillo medieval, una cárcel, digamos, de la realeza, pues te dan a entender que allí estaban presos un montón de gente, que estaban de una forma injusta, pero realmente no es así. O sea, realmente, primero, no se rebelan por querer implantar una república, sino se rebelan el pueblo, digamos, entre comillas, porque tiene hambre, como pudo pasar, por ejemplo, con el motín de Esquilache, aunque la excusa Sí, sí. fuera la capa y el sombrero de tres picos.
Cosa que, por cierto, por lo que he leído, sucedía bastantes veces en París y en Francia. Y Sí, bueno, pues una serie de gente aprovechó ese momento. Cuando entran en la Bastilla, el pueblo ahí cabreado, digamos, entre comillas, como lo pintan siempre con antorchas, etcétera, etcétera, se encuentran a 6 prisioneros. Creo recordar que 4 de ellos eran unos estafadores y 2 o 3 eran nobles que los había mandado allí porque estaban medio locos. No se pone mucho de acuerdo la gente, pero sí, hay unos que dicen 6, otros 7, algunos han dicho que había Sí. hasta 2. Pero vamos, el que más creo que dice que había como 12 y muchos eran así, sí. De hecho, en algunos casos salen, pero eso no es cierto, que uno de los presos era el Marqués de Sade. Pero vamos, no, la Bastilla era el símbolo. Pero vamos, la revolución no es una revolución. Primero, no es una revolución espontánea, punto número 1. Ni es una revolución que se produce de golpe. La revolución se produce a lo largo de varios meses en los que poco a poco se va complicando la situación y es un golpe de Estado, es un golpe de Estado planificado inicialmente como un golpe de Estado incruento, o sea, un golpe de Estado institucional. Hacernos Sí. con el control de la Asamblea y desde la Asamblea entonces, de los Estados Generales, la Asamblea del antiguo régimen, desde ahí transformar en una Asamblea Nacional y dar el golpe desde el poder. La cosa no salió como ellos querían, entonces pues tiraron por la revolución sangrienta en las calles, que no es una movilización popular, es de minorías. Hay una serie, por cierto, hablando de esto de son grupos de militantes además están muy bien identificados cómo funciona todo esto desde hace un siglo, no es de ahora. Hace unos años se hizo una miniserie de 2 capítulos sobre la Revolución Francesa, que es muy buena, muy recomendable, que uno se titula Los años luminosos y los años tenebrosos. Pues espérate, voy a buscar en un momentito el título exacto. Ve diciendo si quieres algo porque voy buscando en un momentito, ¿vale? Vale. Y bueno, una de las cosas que he recordado al leer el episodio de la Bastilla es que cuando en Madrid se abole la Inquisición, una de las veces que se abole, que fue en 1820, pues los madrileños tienen la curiosidad de entrar en las cárceles de la Inquisición. Les Sí, sí, sí. habían vendido que aquello era un sitio tétrico, terrible y horroroso, lleno de gente. Y resulta que pasa o menos lo mismo. Entran y se encuentran a una persona arriba preso, uno que estaba también medio loco, y ven unas cárceles amplias, grandes, sin atisbo de ningún instrumento de tortura como aparecen en los museos en los mal llamados museos de la Inquisición. Sí, sí, sí. Mira, es así, claro, es que la Bastilla se asaltó por 2 motivos. Primero porque era un símbolo del poder y luego porque además había un depósito de armas en París, pero Sí, que exacto. tenían en una parte los fusiles y en otra parte La los pólvora. no la pólvora, era... A ver, hoy sería lo de tengo los fusiles en uno y los cerrojos en otro, pero en esa época todavía no se inventó el cerrojo, eran los mecanismos de la chispa, ¿no? Detonante. De tomar así. Lo que es el mecanismo, es que tiene un nombre que no me acuerdo ahora, lo que es todo el mecanismo este de la rueda con la que suelta Vale, sí. el, Sí, no sé cómo se llama. pues esos entonces estaban ahí. Entonces, claro, era la forma de poder conseguir armar a los propios revolucionarios, algo parecido a lo que pasó con el asalto al cuartel de la Montaña en Madrid, ¿no? Sí. Que el objetivo más fundamental era el de conseguir las armas que había dentro del cuartel de la Montaña. Pero No sé si se nos ha caído. te iba a decir, Hemos dejado de oírle. Espérate. No, sigue, ahí sigue. a Ahora. ver, sí. Perdonad, que creo que se ha ido esto. Tengo ya localizada la película. Sí. La película se llama Historia de una revolución. Es una miniserie o una miniserie más bien, es una película en 2 partes. Se hizo el año 1989, o sea, se hizo para el segundo centenario de la revolución y es una película totalmente desmitificadora. Se hizo con todo el rigor histórico y claro, la revolución sale muy mal parada, muy mal parada. Termina la revolución
no es la historia completa de la revolución, empieza en el principio, en los estados generales, en el golpe de estado de 1789 y termina con el golpe de Termidor, que es el que acaba con el terror, el que acaba con el gobierno de Robespierre. O sea, los primeros 5 años, ¿no? La mitad de esa primera fase de la revolución. Exacto. El primer capítulo se llama Los años luminosos. Bueno, en realidad son un capítulo, son 2 películas. En las 2 juntas suman, no sé si llegan a las 4 horas, pero por ahí andarán. O sea, unas 2 horas cada una de las 2. Los años luminosos es la primera parte que dura hasta el asalto a las Tullerías, el año 92, y cuando se proclama la República, ¿no? Mientras que es todavía, esa es otra cosa que la gente no entiende, los 3 primeros años de la Revolución Francesa todavía son con una monarquía. La Revolución Francesa empezó con una monarquía. Y la segunda parte, los años terroríficos o los años terribles o los años del terror, según cómo se traduzca, son desde la proclamación de la República hasta el golpe de Estado. Y ahí, por ejemplo, hasta el golpe de Estado de Termidor, que acaba con Robespierre. Y ahí, por ejemplo, cuando se ven las movilizaciones populares, entre comillas, las movilizaciones populares, se ve muy bien porque te hacen lo que los propios testimonios de la época cuentan. Como, por ejemplo, dice, la marcha de las mujeres a Versalles. Mentira, no era una marcha de mujeres, sino que eran los miembros del club jacobino y de los franciscanos disfrazados de mujeres y armados. Sí. Y entonces en la película lo ves porque ves ahí y dices, bueno, es que me han puesto aquí a los actores, a un tío que cuando le hacen primer plano veo que es un tío que está disfrazado y que debajo de la ropa de mujer lleva el tío ahí un cuchillo o una pistola. Exacto. Porque así es como se dice, o sea, la revolución es un golpe de Estado, no es en ningún caso, bueno, no solo es un golpe, hay hasta 7 golpes de Estado en la revolución. Bueno, según cómo cuentes, puedes contar hasta 11 golpes de Estado en la revolución. O sea, que por cómo fue luego la evolución y cómo se dieron golpes entre ellos y cómo se fueron, cada uno quiso imponer luego su propia versión de la revolución a base de sublevarse y dar un golpe de Estado, no contra la monarquía, no contra el antiguo régimen, sino contra otra facción revolucionaria que no es la que tú quieres y a la que, por supuesto, lo primero que hacen todos es matar a los anteriores. Esto recuerda a la Segunda República, ¿no? Que los anarquistas se mataban con los comunistas, sí. Los socialistas también tenían problemas con los comunistas, luego estaba la derecha también que ha dado golpe de Estado, luego estaba el golpe de Estado de Asturias, para terminar en el 18 de julio y en un baño de sangre. Mira, hay una curiosidad, que eso es una cosa que a los alumnos les llama mucho la atención. Yo tengo hecho ahí un cuadro, que no porque lo he hecho yo, pero me ha salido bastante bien, y que es pequeñito, son 4 folios sobre los grupos políticos de la Revolución Francesa, ¿no? En forma de esquema. Y bueno, pues lo ven ahí los grupos políticos, los principales grupos políticos del periodo ese hasta Termidor, de derecha a izquierda, que además del término derecha a izquierda nació la Revolución Francesa, ya así que lo explicamos cómo. Sí. Y luego tengo hecho un anexo que son de cada uno de esos grupos políticos 3, 4 o 5, un mínimo de 3, un máximo de 5 nombres de los principales dirigentes políticos. De los monarquianos, nos llamamos los monarquianos entonces, que no lo mismo que los monárquicos legitimistas, sino los monarquianos eran los revolucionarios que aceptaban la democracia, una revolución moderada, los fuldenses, voy de derecha a izquierda, los monarquianos, los fuldenses, que sería el equivalente a un centro aquí, los girondinos, que sería una derecha, entre comillas, moderada o menos radical, los jacobinos, los franciscanos y luego los grupos, lo que llaman los rabiosos. Que ya, el nombre de rabioso ya te imaginas por dónde iba, ¿no? Ya la extrema izquierda. Bueno, los 2 primeros grupos, los monarquianos y los fuldenses, esa lista de los jefes era de los monarquianos, -1, todos ellos o bien mueren de viejos después de la revolución o mueren durante la revolución porque eran mayores, ejemplo Mirabeau, que son los principales líderes, o mueren después o mueren de viejos durante la revolución al principio. O bien porque eran mayores. ¿Por qué mueren de viejos? Porque cuando se produce el primer golpe, que acaba en la primavera del 92, que acaba con lo que era un gobierno moderado de la revolución, pues la mayoría de estos se exilian. Y gracias a que se exilian, o bien en Italia, la mayoría en Italia, en España o en Inglaterra, pues sobreviven a la revolución. Entre los principales líderes fuldenses, que son los que toman el relevo en el gobierno ahí en la primavera no, estos estaban un poquito antes, son los que derrocan en la primavera del 92. Aquí ya la mitad mueren durante la revolución.
porque los moderados girondinos que dieron ese golpe de Estado contra los fuldenses en primavera del 92 lo que hicieron fue cargarse a toda la cúpula que pillaron de los fuldenses, menos 4 o 5, y en esa lista que tengo yo, que creo que de los fuldenses son 4, pues hay 2 y 2, si no me equivoco. Y estos 2 consiguieron salir por patas. A partir de ahí, según voy hacia la izquierda, los demás grupos, menos 1 o 2, todos los jefes, todos, mueren durante la revolución de forma violenta. O bien asesinados o bien guillotinados. Robespierre, Brissot, Saint-Just, Ebert, Roux, todos. O sea, como... El único que sobrevive es Fouché. ¿Por qué? Porque como luego ya se están dando golpes entre ellos, ya no es que digas, es que matamos, no, es que ya, porque todos ellos luego se dan cada vez, los golpes son cada menos tiempo, cada vez más violentos y cada vez es matando a todos los jefes de la facción anterior. Entonces, todos los jefes de los grupos más radicales, pues dices, ¿este cómo muere? ¿Guillotinado, apuñalado, envenenado, tiroteado en la calle? Bueno, la mayoría son guillotinados, ¿no? El año tal, el año 92, el 93, el 94. Sí. Y ya al final de los últimos ya, el único que recuerdo ahora que de toda esa lista, que entre los 4 grupos serán unos 15, 16 nombres, no sé si es uno, hay uno seguro que es Fouché, porque se sobrevivió a base de traicionar a todo el mundo, y no sé si hay otro, aparte de Fouché. De 16 hay 2, como mucho. O sea, se queda... De los principales. Que parece como que estuviese Stalin por allí, ¿no? Que Stalin fue... Sí, claro. Stalin, es que tenía un modelo, pero vamos, es que lo dice, es que lo dice Lenin, es que lo dice Víctor Sachs, también lo dice Stalin en algún momento dado, también dice que cuando habla de la represión, que es el modelo de la revolución, de la gran revolución, que es el nombre de gran, cuando se habla de gran revolución es la francesa. O sea que sí, solo el baño de sangre ya para hacérselo pensar. Bueno, ¿por dónde seguimos? No sé, empezamos, contamos la revolución como pasó, o vamos a algún episodio en concreto. Pues si te parece, mira, ¿qué te parece si empezamos primero diciendo por qué es importante? Y luego ya vamos cómo empezó. Vale. Y una de las cosas. ¿Por qué es importante la Revolución Francesa? Porque, a ver, la Revolución Francesa no es realmente la única revolución que se produjo en la época. Ni es como muchas veces pensamos la que marca el cambio del mundo moderno al mundo contemporáneo. 1789, la Revolución Francesa, empieza de la época contemporánea. No, vamos a ver. Los cambios no se producen de golpe en la historia y no hay una sola revolución. Hay un periodo que es el que llamamos la era de las revoluciones. Esa era de las revoluciones dura aproximadamente unos 80 años. Empieza antes con la Revolución de los Estados Unidos, que es la primera revolución que no es una independencia de Inglaterra, sino que es una guerra civil que termina con la separación de Inglaterra. Las independencias americanas no son luchas de emancipación nacional, sino son revoluciones políticas en las que al final es, si desde la colonia no conseguimos que la metrópoli cambie de gobierno, pues lo que hacemos entonces es separarnos de la metrópoli para tener nosotros el gobierno que queremos. Pero si la metrópoli hubiese aceptado el cambio de gobierno, el país no se habría roto. Eso que quede muy claro. Eso pasa tanto en la independencia de Estados Unidos como en las independencias de Hispanoamérica. ¿Por qué la Revolución Americana no es siendo la primera y siendo exitosa, no es la más importante, la gran revolución? Porque la Revolución Americana lo que supone es un cambio del gobierno, pero no supone una revolución social. Bueno, ya la sociedad americana de las 13 colonias, la sociedad de los Estados Unidos, de las 13 colonias, mejor dicho, más que americana, que América es todo el continente, no tenía ya el modelo estamental como estaba en Europa, no había no había ya legislación de tipo feudal, que en algunos lugares de Europa era residual. En Francia, curiosamente, no. En Francia era unos países donde había más restos de feudalismo. En España prácticamente era casi inexistente ya a esas alturas. En Inglaterra era más reducido que en Francia y a su manera. Pero no solo el feudalismo, la existencia de estamentos, etcétera, etcétera. Las instituciones sociales del antiguo régimen no estaban implantadas en América. Tampoco estaban igual en la América española. Había alguna cosa más parecida, pero tampoco era exactamente igual. Entonces, al final es una revolución política. La Revolución Francesa es la que sí es una revolución política y además una revolución social. La que cambia completamente la estructura de la sociedad, disolviendo los estamentos, disolviendo todo el sistema orgánico de la sociedad estructurada sobre grupos
que tienen instituciones colectivas, que tienen un reconocimiento jurídico y sobre ese reconocimiento jurídico sobre el que se hacen las instituciones políticas, los gremios, los ayuntamientos, las diócesis, los estamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se llaman los órganos. Y además la que suprime la división legal, las diferencias jurídicas entre personas en función del estamento de nobleza, clero y estado ya, que supone la igualdad entendida como igualdad jurídica. Por eso es la gran revolución, porque es fundamentalmente la transformación social. Y por eso es la que se convierte en el modelo de las revoluciones que hay después, pues las del 20, las del 30, las del 48, en todo ese proceso desde 1776, que es la Revolución Americana, la Revolución de Estados Unidos, 13 años antes que la francesa, hasta más o menos mediados del siglo XIX, como fecha así un poco de convención. En algunos países era más tarde, en otros antes, con el ciclo revolucionario de 1848. Y al final de ese proceso, pues ya se ha producido la revolución política y social en todo Occidente, tanto en Europa como en América, excepto en dos países, en Rusia y en el Imperio Austrohúngaro. Entonces, la Revolución Francesa, y ese sí es el nacimiento, ese periodo de la Revolución es el nacimiento de la sociedad como la conocemos hoy y la política sobre todo como la conocemos hoy. La aparición del Estado realmente surge con la Revolución Francesa, la aparición de las ideologías surge con la Revolución Francesa, derecha e izquierda surge con la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, ¿no? El monopolio del gobierno, el monopolio político y el monopolio jurídico del gobierno, que no podía existir en el régimen orgánico y que define lo que son los estados actuales, nace con la Revolución Francesa, es el modelo de lo que es la estructura política y social del mundo actual. Y además la Revolución Francesa, como decía un profesor mío en la carrera, es el catálogo de las revoluciones. Sí, eso es. Como he dicho antes, entre 1789 y 1799, que se produce el golpe de Napoleón del 18 Brumario, tiene todas las formas habidas y por haber de hacer una revolución, porque no es una. Es que luego entre ellos se dan un montón. Entonces tú tienes, quiero un golpe de Estado desde las instituciones no sangriento, los Estados Generales de 1789. Quiero un golpe institucional desde el poder, o sea, mejor dicho, desde las instituciones, no el poder, el sentido del gobierno, desde las instituciones contra el gobierno, ahora sí con derramamiento de sangre. Pues el golpe contra los fuldenses. Quiero un golpe de Estado planificado directamente con un enfrentamiento violento. El golpe del 92, cuando en agosto del 92, ¿no? Cuando se derriba la monarquía. Quiero un golpe con exterminio, luego, pues claro, el golpe contra los girondinos de los jacobinos. Quiero un golpe con guerra civil, la Vendée, o los golpes. Quiero una revolución por lucha entre facciones, pues los 3 golpes de Estado del año 94, entre los dantonistas, los rebertistas y los robespierristas, ¿no? Quiero un golpe de consenso contra el que está en el poder. Bueno, pues el directorio, o sea, termidor. O sea, tienes con guerra civil, sin guerra civil, con sangre, sin sangre, desde el poder, contra el poder, desde la oposición, con una parte del gobierno, con todo el gobierno, contra todo el gobierno. Todo tipo de revolución que tú quieras hacer, del tipo que sea. Para acabar en un imperio, para acabar en una... Para acabar en un imperio que al final el imperio es el que salva la revolución, en el sentido de que es el que salva las ideas de la Revolución Francesa. Que luego se convierte en una monarquía y vuelven los Borbones. Sí, pero ya unos Borbones que ya vienen, bueno, los primeros no, pero luego ya, sí, no, los Borbones no, perdón, son luego los Orleans los que ya son monarquía constitucional. Pero vamos, sí, es el catálogo. O sea, uno cuando lo ve, yo empiezo en clase y les digo, a ver, ¿qué golpe de Estado queréis? ¿Y esto, desde el poder? Esto no, no se lo podían haber ahorrado adoptando el modelo inglés de una monarquía parlamentaria, como ocurrió en 1678, creo que fue. 88. Bueno, en Inglaterra la cosa también se hizo con un poquito de sangre. Sí, bueno, pero mucho menos. Son los primeros que cortaron la cabeza a un rey, de hecho. En Inglaterra son los primeros que cortan la cabeza a un rey. Y en Inglaterra más no hay una revolución, hay 2. Sí. La cosa empezó con la revolución de 1648, que es en la que le cortan la cabeza al rey, que a eso desemboca en una guerra civil brutal, con una dictadura que es una de las peores dictaduras que ha habido en la Europa moderna, que es la de Cromwell. Sí. Cromwell es un caso que
que es extraordinario por el nivel de violencia y por el nivel de totalitarismo prácticamente que se puede decir que hay en su gobierno. No sería muy correcto decir eso, pero casi. Y es una cosa que no es un precedente muy después, porque precisamente en su época es excepcional. Fíjate que el siglo XVII es el siglo de la guerra de los 30 años, anda que no hay violencia ahí. Bueno, pues Cromwell consigue estar por encima de todo, ¿no? Lo que pasa es que hay un factor que marca la diferencia, y es por el que no se podía haber hecho igual, al margen de que en Inglaterra, como digo, también hubo su sangre, que no fue poca además, que no fue poca ni mucho menos. Y es que la Revolución Inglesa es una revolución entre elementos del antiguo régimen. Es el Parlamento, la aristocracia, las instituciones del antiguo régimen que se enfrentan a los reyes que quieren conseguir un poder absoluto y que quieren imponer ese absolutismo que en la práctica no existió en ningún país. O sea, no existió, que querer ponerlo en práctica le costó la cabeza a Carlos II de Inglaterra, y claro, después de eso nadie quiso intentarlo. Pero todavía es una lucha entre facciones e instituciones del antiguo régimen. La Revolución Francesa se produce un siglo después, se produce ya con las ideas de la Ilustración, y ya es una mentalidad nueva que quiere cambiar la sociedad. Ya no solo el gobierno, que es lo que pasó en la Revolución Inglesa, sino que ya es una revolución sobre todo social. De hecho, el objetivo fundamental es cambiar la sociedad. Yo se lo digo a mis alumnos, si queréis entender la mentalidad revolucionaria, no solo cuando habléis de historia hablando de la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, sino entender a los revolucionarios, a los que hoy en día van de revolucionarios, llámese Podemos o quien sea, por ejemplo, o Yolanda Díaz, o cualquiera de los partidos que han surgido ahora de Podemos, sea Sumar, sea Más Madrid o sea el que sea. En el caso de España, cualquier otro, Syriza o el que se os ocurra, vamos, de otros países. Tenéis que entender que la revolución no busca el cambio político, busca el cambio social. La política es el instrumento para conseguir ese cambio social, que es la idea de la Ilustración. La Ilustración al final no es una filosofía, es una teoría política. Toda la filosofía ilustrada tiene como última instancia cambiar el orden social. No es una filosofía en el sentido amplio del término, una forma, como dicen muchos, no, es una corriente de pensamiento, no, es una corriente de pensamiento político, porque todo desemboca al final en cambiar la sociedad. Para cambiar la sociedad en su conjunto hay que hacerlo desde el poder. Entonces, tenemos que hacer la revolución política para, desde la revolución política, una vez que estemos en el gobierno, transformar la sociedad. Y eso es lo que marca la diferencia de objetivos que no se da en Inglaterra, que aunque también hay violencia, digamos, la transformación más suave es imposible, porque aquí es revolución en el sentido de reevolucionar, volver a empezar desde cero. Tan volver a empezar desde cero que por eso cambiaron el calendario. Claro. Que además utilizan nombres surrealistas que al fin y al cabo son latinos, ¿no? Proceden de... Sí, porque se trata de romper la forma de entender el tiempo. Dice, aquí hay un antes y un después, hemos revolucionado. En resumen, la idea de fondo es la humanidad. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Y por qué hay injusticias en el mundo? Porque la sociedad se ha organizado de forma errónea, equivocada, desde el principio del hombre hasta hoy. Hagamos una revolución, no una revuelta, no una sublevación, no un motín, sino una revolución para hacer un cambio en el que evolucionemos desde cero, empecemos desde cero y hagamos un mundo nuevo, con otra organización social. Y por eso se llama revolución. Y esa es la diferencia de pensamiento, y esa idea del momento cero de la historia te la encuentras en la Revolución Francesa, te la encuentras en la Revolución Bolchevique, te la encuentras en el Tercer Reich, te la encuentras en la Camboya de Pol Pot y te la encuentras en un montón de sitios que lo que hacen es cambiar el calendario. La Revolución Rusa también hizo un cambio de calendario. Sí, señor. Que no poco, pero los nazis no llegaron a imponer un cambio del calendario, pero sí establecieron una doble datación, y en la terminología nazi se hablaba de eso, ¿no? El comienzo de una nueva era y del inicio de los nuevos, esa expresión del Reich de los 1000 años, 1000 como un número simbólico de una nueva era, una nueva historia que empieza ahora. Y en Camboya también impusieron un cambio de calendario con un año cero, y la revolución puso su año 1, el año de la Constitución. 1791 es el que ellos luego cambian el calendario y empiezan con el año 1, y cambiando todo el ciclo,
incluso la semana. La semana pasó a ser semana de vez de 7 días, semana de 10 días. Nos molestaba la astronomía, me figura. Hay que cambiarlo. Claro, sí, porque claro, la gente tiene que saber que la semana dura 7 días prácticamente en casi todos los calendarios del mundo dura o 7 días o 14. Exacto. Porque son las fases de la luna. Entonces, el calendario es facilísimo. Es el sol y la luna. ¿Qué dura un año? Una vuelta al sol. Claro. ¿Qué duran las estaciones? Las estaciones es lo que hay entre los equinoccios y los solsticios. 3 meses cada una. Otoño, primavera, verano e invierno. Que son los equinoccios y los solsticios. Como ese tiempo sigue siendo muy largo, claro, lo intento dividir ese periodo de 3 meses, de 90 días más o menos, lo divido en 3 partes y entonces uso la luna, los meses lunares, que son de 28 o 29 días. Y ese ciclo lunar, para conseguir una medición más corta del tiempo todavía, pues ese ciclo lunar de 28 o 29 días lo puedo dividir a su vez en 4, que es cada una de las 4 fases. Luna nueva, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente. Claro. Entonces hay semanas, por ejemplo, las semanas del calendario mesoamericano, desde los mayas aztecas, son de 13 días, porque es la media del ciclo lunar de nueva y creciente o llena y menguante. Entonces sumas 2 ciclos en un mismo periodo. Y la semana de 7 días, que no viene de los babilonios, no son 7 días porque lo diga la Biblia. La Biblia lo pone en 7 días porque es como se medía entonces el tiempo, es cada una de las fases. Como la Biblia recoge eso y establece un ciclo ordinario de la vida, que es el que tenemos todos, que es el de la semana, el periodo de tiempo más largo posterior al de un día, claro. Pues, y termina en el domingo. Esto se lo dijeron a Fabre d'Argentin, ¿no? Fabre d'Argentin fue el diputado que dirigió la comisión que organizó el nuevo calendario de la Revolución Francesa y el que la presentó en la Asamblea. Entonces, cuando lo presentó, hubo un diputado que le dijo, hombre, yo entiendo lo del cambiar los años y los meses y no sé qué y tal. Llamar ahora a noviembre brumario y a mayo floreal y todo eso. Dice, pero lo de la semana, dice, ¿para qué sirve la semana de 10 días? Se llama el década, ¿no? La década. ¿Para qué sirve el década? No lo entendí bien. Y entonces Fabre de Argentina, así muy ufano y muy suavizado, hombre, no lo ha entendido usted. La función del década es suprimir el domingo. Que era el día del Señor. Para quitar el día de cada día. Que era el día del Señor. Hay un libro muy bueno, hay un libro magnífico de un historiador francés que se llama Jean de Viguerie, que es un seminario que él dio cuando fue el segundo centenario de la Revolución Francesa en la Universidad de Burdeos, si no me equivoco. Está publicado en la editorial Rial. Él dio un seminario, creo recordar que son 5 o 6 capítulos, porque era un seminario que está organizado sobre 5 o 6 lecciones. Y luego ese seminario, él cogió sus materiales de cada una de las lecciones y lo publicó como un libro. Es un libro magnífico, un libro impresionante. Se titula Cristianismo y Revolución. Sí. Y explica toda la... Es un libro pequeñito además, porque os digo, son los materiales que él utilizó para un seminario, son 5 o 6 capítulos, no recuerdo ahora mismo, cada una de las lecciones, y son unas 25 o 30 páginas cada uno de los capítulos, que además se lee muy fácil. Pues siempre escribe muy bien y está muy bien traducido al español. Es un libro pequeñito, muy bueno, muy ilustrado, muy didáctico y que se lee con muchísima facilidad. Muy bien. Y es una historia de la política religiosa de la Revolución Francesa. Muy bien. Y cuenta, por ejemplo, y también de la represión religiosa de la Revolución Francesa. Y te cuenta cómo en esa campaña de descristianización, ese objetivo fundamental de la Ilustración de eliminar el cristianismo, buscando la religión natural y la moral natural y todo eso, y quitando a Dios, que es una invención de los curas para meternos miedo a la gente y tal, cuenta cómo se aprueban leyes con el décadi para que, oiga, a partir de ahora el día de descanso no es el domingo, es el 10º día, que caerá, si empezamos a contar desde un lunes, pues el siguiente caerá en el miércoles de la próxima semana y el otro caerá en el que sería pues el sábado siguiente, cada 10 días. Una jodienda, porque nos pasamos. Sí, claro, a la gente le costaba acostumbrarse. Entonces, él los materiales de su seminario, este es un tío muy serio, Viguerie era un catedrático muy
muy serio, muy bien trabajado. Todos los materiales que él utiliza no son obras de otros autores, sino son los documentos. Son los documentos que llevaban años trabajando sobre la revolución. Y entonces dice, por ejemplo, el tema del Decáliz. Pues te voy a decir cómo viene esto según las multas que ponían las autoridades francesas, que he ido viendo yo en los archivos de los municipios. Entonces, por ejemplo, en Burdeos se ponen, en el mes de no sé cuánto, se pusieron no sé cuántas multas a la gente porque hacía festivo el domingo para ir a misa. Entonces, claro, por celebrar el antiguo domingo, pues multa. O a la gente que cuando el Decáliz resulta que caía en un jueves y seguía trabajando, entonces se le pone multa por no descansar el Decáliz. Te encuentras las dos. Multas a gente por descansar el domingo y multas por no descansar. Y multas a gente por no celebrar el Decáliz. ¿Y puedes contar eso? ¿Cómo se crearon una nueva religión? ¿Cómo crean...? Bueno, sí, es que eso es una cosa que además no es otra cosa que no es una interpretación de los historias de ahora. Es que ellos mismos lo dijeron y además es que esto ya está desde la propia época de la Revolución Francesa y hubo gente que lo estudió. ¿Y el por qué? La Ilustración y la ideología revolucionaria son antirreligiosos, específicamente anticristianos y antirreligiosos en general. Esto no hay más que leerse el último capítulo del Contrato Social de Rousseau, que es el gran padre político de la Revolución, ¿no? El último capítulo del Contrato Social de Rousseau se llama sobre la religión civil y dice que hay que buscar un tipo de religión que no sea de carácter espiritual, sino que sea una religión que se base en preceptos morales, solo morales, no espirituales, que favorezcan la convivencia, etcétera, etcétera, que se ajusten a las leyes de cada país y que además sean propias de cada país. Así que como esa religión social o esa religión civil tiene que ser racional, no una religión. Entonces, claro, las religiones espirituales son malas, hay que eliminarlas todas. La peor, como dicen, la peor de todas es el cristianismo y eso hay que erradicarlo el primero. Por eso las ideologías se han convertido en sustitutos de la religión muchas veces. Una cosa que se dijo ayer en el curso precisamente aquí en el Escorial. Esto lo dijo mucha gente y tal. Entonces, en ese afán por buscar una religión civil, dice, bueno, ¿y dónde encontramos esos preceptos morales que nos ha dicho Rousseau? ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues hombre, como los encuentra el hombre por sí solo, porque no hay una revelación de Dios, pues ¿cuál es el instrumento con el que el hombre puede conocerlo? Pues con la razón. Pues vamos a crear una religión del hombre que es la religión de la razón. Y entonces se inventan el culto de la diosa razón, que proclaman a la razón como diosa. Secularizaron la iglesia de Notre Dame en París, la catedral de Notre Dame, quitaron la imagen de la Virgen del altar y organizaron una procesión con una actriz disfrazada como la razón y la entronizaron donde estaba, en el altar donde estaba la imagen de la Virgen, que si no me equivoco la tiraron al río. Creo que se recuperó años, creo que fue el río, no estoy muy seguro, pero creo recordar que fue que se tiró al río y que luego se recuperó años después. La recuperaron sacándola del río y tal. Y convirtió la iglesia de Notre Dame en el templo de la razón. Ya no dejaron no iban a dejar evidentemente la cresta todos los días ahí puesta, la cambiaron por una estatua de la razón, que es el busto este que está en todos los ayuntamientos franceses hoy en día. ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre, le llaman la Madeleine, creo que es. Pues espera, lo busco. Sí, le dan un nombre. Esto es una cosa que está en la legislación francesa. En todos los ayuntamientos de Francia hay un busto que representa la revolución y la razón, con el gorro frigio, que es el icono o el fetiche o el ídolo que se adoraba para representar esa razón del hombre, que es la que nos hace que tengamos esos principios morales más allá de lo que no son los que nos hagan los 10 mandamientos, sino los que el hombre nos hemos dado con la Declaración de los Derechos Humanos como sustituto de los 10 mandamientos. Ojo, porque esto te lo dicen ellos, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos lo que pretende es sustituir a los 10 mandamientos como norma de comportamiento moral. Sí. ¿No? Y luego surgen otros cultos alrededor. Se crea un culto que ya es no solo ilustrado, sino más ilustrado y puramente masónico, que es el del Ser Supremo, que es el que seguía Robespierre en concreto. Por ejemplo, Robespierre es el que promueve el del Ser Supremo, que podían ser cultos, a veces podían ser compatibles entre ellos y a veces era o optabas por uno u optabas Marianne, por otro. O optabas por la razón. La Marianne. ¿Perdón? Que Marianne es La Marianne, el busto.
Pues el busto este de la Marianne no es una cosa de que pongan en algunos sitios y en otros no. Es que en toda Francia, todos los centros de Francia tienen el busto de la Marianne. Se nos va Javier. No sé si se nos ha... Sí, se debe quedar con poca cobertura. Que Javier A está ver si en el ahora, a Escorial. ver si consigue. Bueno, pues ahora le recuperaremos, espero. Bueno, pues tenemos que la Revolución Francesa comienza el 14 de julio de 1689, como os he comentado, con la toma de la Bastilla. Todo se debe a la destitución de Jacques Necker como ministro de Finanzas. Los rumores sobre operativos militares provocan el levantamiento armado de los parisinos. Imagino, Luz, que tú estás viendo si regresa Javier. Sí, es que de momento está como hablante. Yo creo que se ha quedado sin cobertura, no lo sabe, lo mismo está hablando solo. No, se ha caído, está conectando, Darío, está conectando. Vale. Vamos a esperar Vamos a esperar. un poquito Bueno, porque es muy interesante todo lo que está comentando y además yo luego tengo alguna no, pregunta además para él en relación. Ya. Pues si estabas con la Marianne. Sí, no sé si os habéis llegado a oír lo de las actrices de hoy en día, ¿no? Que el busto de Marianne, como es una cosa oficial, no es que cada ayuntamiento coja uno, sino que desde la Segunda Guerra Mundial lo que hace es que el gobierno francés elige, no sé si es la Segunda Guerra Mundial, los años 50 o así, se elige cada X años a una mujer importante en Francia, realmente ha sido alguna artista, alguna actriz, y se coge su imagen para hacer el busto de Marianne, que va a sustituir a los bustos que ya se han quedado viejos de los últimos 20 años en todos los municipios. Entonces, una que ha sido un busto de Marianne durante muchísimos años fue Catherine Deneuve. No, eso sí que Y no lo sabía. creo que Brigitte Bardot también fue. Si no lo fue, la propusieron en su momento, cuando era jovencita, y lógicamente no ahora que tiene a lo mejor 80 años, sino cuando era jovencita y estaba de muy buen ver. Sí, eso. Entonces ahora el busto este que hay, como ya digo, más oficial, es en todos los pueblos de Francia es con la misma imagen, que es desde hace esos 50, 60, 70 años. Antes era una que quería. Y luego decía que cuando se ha cortado estaba diciendo que surge ese otro curso ese otro culto del ser supremo, que es el que sigue Robespierre sobre todo y el que quiere hacer, que hacían sus fiestas en donde está hoy la Torre Eiffel, en el campo de Marte, que es un culto puramente masónico, ¿no? Lo del ser supremo. O sea, hay un ser creador del mundo que ha dado un orden al mundo y la razón no es la divinidad, sino la razón es el instrumento con el que vamos a conocer ese orden del mundo que el Ser Supremo nos ha dejado y él se ha vuelto a sus alturas y nosotros, conociendo ese orden secreto de la naturaleza, pues dominaremos y encontraremos las reglas para que el mundo funcione. Que eso es lo que se basa en la ideología. Eso es la ideología. La ideología es una palabra que aparece en la Revolución Francesa también. La ideología no es simplemente una opinión política. Esto también se lo digo a mis alumnos que usamos muy mal el término ideología. Yo cuando veo un libro de historia, ideologías políticas de la Edad Media, digo, mal. No existen ideologías antes. La ideología no es una determinada opinión política, sino es una forma de pensar la política diferente. Pensando que la política es una ciencia a la que llegas por descubrimiento racional y empírico, que se corresponde esto muy bien con lo que es el ideal racionalista de la Ilustración y el ideal masónico, ¿no? Bueno, estos cultos acabaron en reyes como el Rosario y la Aurora. De hecho, la procesión magna del año 94 del Ser Supremo con Robespierre como sumo sacerdote, porque esto cuando lo conoces roza la caricatura, ¿no? O sea, los señores que critican a la Iglesia y que todos nos quedamos y todo el anticlerical de hoy en día lo ve como, ¿ves cómo estos atacaban a la Iglesia? Y dice, sí, pero tú no sabes que luego estos hacen sus procesiones, se visten de sacerdote. Como pasó en la Segunda República, ¿no? Que hacían procesiones llevando incluso a la Madeleine o a Lenin o a la figura de Lenin, incluso a Stalin. Y que ellos mismos se autoproclaman sacerdotes y sumos sacerdotes y tal, y Robespierre se proclamó como el pontífice del culto al Ser Supremo. Y lo vieron como otras facciones enemigas, dijeron, uy, cuidado, a ver si esto se va a creer que ya es un ser divino y entonces es cuando deciden, los que faltaban por decidirse por darle
ese penúltimo golpe de Estado, pues lo dieron, ¿no? Sí. Y de ahí Ya nos viene una podemos cosa que hacer... tenemos... Sí, perdona. Y de ahí viene una cosa... Ya sé que me estoy enrollando mucho, perdón. Es que No, hombre, no, bastante... no. De ahí viene una cosa que tenemos hoy muy interiorizada. Claro, todo culto necesita sus fiestas. Toda religión tiene sus fiestas. Entonces lo que viene es suprimir las fiestas religiosas por las fiestas laicas. Las fiestas laicas, el Día del Trabajo, el Día de la Nación, el Día de la Constitución, etcétera, etcétera, surgen con la Revolución Francesa para suprimir las fiestas religiosas. ¿Cuál era el día de Francia, la fiesta nacional de Francia antes de 1789? El día de San Luis, el patrón de Francia, como aquí en España era el día de Santiago. Pero claro, como eso es de la religión que queremos eliminar, pues hay que buscar un día que simbolice a todos los franceses. Pues el 14 de julio, el Día Nacional, el Día de la Toma de la Bastilla. El 4 de julio, en el caso de Estados Unidos. En España aquí, pues el 12 de octubre, pero como el 12 de octubre tiene reminiscencias que no rompen con la religión, pues todos los años, si te fijas, todos los años, el 12 de octubre, siempre aparece algún cantamañanas de extremo centro, algún centro centrado de estos que dice que habría que cambiar el 12 de octubre por el 6 de diciembre, por el Día de la Constitución. Sí. Y surgen las fiestas que nace la primera Revolución Francesa, pues las fiestas de los guardias nacionales, pues como luego va a ser el Día del Ejército, el Día de las Fuerzas Armadas, no sé qué, el Día de la Mujer, el Día del Trabajo, fiestas laicas para que sustituyan las antiguas fiestas comunes a todos que eran de carácter religioso. Ya no vamos a celebrar la Semana Santa, sino pues la fiesta del progreso, que la vamos a poner en el equinoccio de primavera, para que quede. En México creo que han hecho algo parecido, en México. Vamos, Sí, sí, algo sí, también pues, han quitado casi todas las fiestas civiles, el religiosas. calendario, esto lo explica muy bien un señor que además es poco dudoso porque era comunista. Y además, no solo y encima el libro está en abierto, legalmente en abierto, no pirata, legalmente en abierto en Internet. Hay un historiador francés de principios del siglo XX, que es Mathieu, no me acuerdo el nombre, si es Robert, creo que es Robert Mathieu, que era un socialista que luego fue el primer, si no me equivoco, es el primer secretario general del Partido Comunista Francés, o el fundador, o el primer presidente, no sé exactamente el cargo, pero vamos, el primer jefe del Partido Comunista Francés, a principios del siglo XX. Y este escribe un libro, un ensayo muy, muy importante, que se titula El origen de los cultos revolucionarios. Y en ese libro del origen de los cultos revolucionarios cuenta no solo los cultos que salen, el del ser supremo, el de la razón, etcétera, sino que cuenta también la motivación que hay. La primera parte, que es un poquito más filosófica, te explica cómo se quiere sustituir la religión por esa idea de la religión espiritual, de un Dios, por esa idea de religión civil de Rousseau y cómo eso se evoluciona, y cómo además esa nueva creencia de tipo político, no religioso, tiene que ir con un culto, un ritual, una ceremonia a su alrededor, que es la que vamos a hacer pues con las fiestas nacionales, con las festividades, con las ceremonias, con los desfiles en lugar de las procesiones, las llamas perpetuas en vez de la cruz, crear una simbología que sustituya la de la religión con la de la política. Exacto. Pues yo creo que ahora podríamos contar un poquito, como sé que más o menos tienes que dejarnos a las 11, contar Sí, un que hablar un poquito qué poquito lo que más fue el terror, que yo creo que la del gente terror. no... Mira, el terror, ahí te voy a buscar, no tengo aquí los apuntes, pero te busco en un momentito el discurso de Robespierre. Un momento que meto la contraseña. Bueno, hay una cosa muy interesante, lo que pasa es que lleva mucho tiempo, que es explicar, que si quieres un día lo podemos hacer, dedicarlo exclusivamente a eso, es cómo se organiza el inicio de la Revolución Francesa, o sea, cómo surge, cómo los estados generales son un golpe de Estado y cómo se planifica ese golpe de Estado. Porque este modelo del golpe de Estado de 1789, el de querer dar un golpe con un fraude de ley, es el esquema de lo que hemos visto en muchos casos en el siglo XX y en el siglo XXI. Es el esquema de lo que pasó en Cataluña en el 17 y es el esquema de lo que está pretendiendo hacer un sector de la izquierda en España ahora mismo, ¿no? El de cómo consigo cambiar la configuración de las instituciones
para desde ahí cambiar la competencia de esas instituciones y que así desde esas instituciones, pero que ya no son las que la ley dice, sino las que yo me he inventado o como yo he manipulado y las he distorsionado completamente para que tengan la autoridad para poder cambiar el orden político. Sí, cosas así. Y eso es muy interesante porque eso les sorprende mucho a los alumnos porque esa parte cuando la explico es la que más, yo siempre digo, con la historia sirve para que podamos hacer comparaciones con el presente y entender el significado del presente y los riesgos y las ventajas de lo que está pasando si lo comparamos con cosas parecidas que han pasado antes. Y cuando explico esto se quedan algunos, bueno, más que ojopláticos, pero literalmente ojopláticos, porque además es que el paralelismo lo ven enseguida. Pues otro día. Mira, aquí está. A ver si se me abre. Bueno, vamos, otra de las cosas que quiero decir es que la Revolución Francesa dura 10 años. O sea, lo que es desde que empieza en la toma de la Bastilla hasta que aparece Napoleón, sí, bueno, si no incluimos a Napoleón en el tiempo de la Revolución Francesa, son 10 años y parece que son como 1000. Parece que son 1000 años lo que ocurre ahí. Bueno, y la gente muchas veces en 1789 piensa que todo va de golpe y se deroga la monarquía y tal. No, son 10 años, como dices tú. Eso es lo que llamó un francés, lo que llamó, creo que no fue Gasot, no me acuerdo quién fue, dijo que había dos formas de contar la Revolución Francesa. La Revolución corta, que es la de 10 años, en la que pasan muchas cosas y donde al principio solo se cambia el gobierno, pero sigue habiendo monarquía. Cuando se aprueba la Constitución es con una monarquía. Hay 3 años con monarquía. La República se proclama no contra el antiguo régimen, sino que se proclama contra la monarquía constitucional, o sea, la proclamación de la República en Francia. Esto está bien que la gente lo oiga para cuando oigas el lenguaje de los de Podemos y demás, poder explicar. La proclamación de la República en Francia no se hace contra el antiguo régimen, sino se hace contra el gobierno revolucionario. De la misma forma que los bolcheviques acaban con una incipiente democracia. Efectivamente. Y además la proclamación de la República, el golpe de Estado republicano en Francia, es en contra de la primera Constitución. Tanto que quieren defender la Constitución, pues precisamente la República fue anticonstitución, no inconstitucional, anti, o sea, fue contra la Constitución. Y derogó la Constitución que había surgido de la Revolución, ¿no? Desde aquí, entonces, y luego está, esos 10 años son los que hay 200 golpes de Estado entre ellos, matanzas brutales entre ellos, la mayor represión, la guerra civil. Cuando se produce al final esto siempre se lo insisto a los alumnos, a ver, señores, cuando ya lo hemos explicado, como veis, cuando realmente se produce una movilización popular, no es a favor de la revolución, sino es en contra, es la vende que has dicho tú, son los truanes después, son la revuelta de Lyon, de otra ciudad de Tolón, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un momento en que la gente se moviliza, no es a favor, sino en contra de la revolución. Son todas esas guerras civiles que hay desde el año 92, 93 hasta el 95, 96, intermitentes. Y luego hay lo que llamamos la revolución larga, que son esos 10 años más los 15 de Napoleón. Exacto. 25 años en total. La visión liberal. Solo hay revolución larga, porque claro, hay una revolución social, la visión bonita de la revolución y tal, y al final acaba con la república democrática entre comillas, porque ni había sufragio universal ni nada, o sea, eso es otra cosa. Dice, no, un hombre, un voto. Mentira. La Revolución Francesa, en las elecciones que más gente tenía derecho a votar era un 10% del censo masculino. Un 10% solo del censo masculino. Son los que tenían derecho a participar en política. Y claro, esto Napoleón es otra cosa, porque Napoleón, de hecho, es que lo que hace es que da un golpe de Estado y después de ese golpe de Estado, pero como si fuese el primero que da un golpe de Estado. Esos juegos dicen, ¿Franco que da un golpe de Estado? Bueno, sí, claro, y antes ha habido 4 golpes. Entre el 31 y el 36 ha habido 3 o 4 golpes. Y el más gordo, el del 34 del PSOE. O sea que, como dijo Madariaga, después del golpe de Estado del 34, la izquierda no tiene ninguna autoridad moral para criticar el golpe de Franco del 36, y lo había dado 2 años antes. Y ocurre lo mismo. Cuando Napoleón da el golpe de Estado, antes hemos pasado por el del 91, el del 92, el del 93, 3 en el 94, el de Pradial en el 96, bueno, hay 7, 8 golpes de Estado. Entonces eso no se aguantó. Pero dice, no, es que claro, quita la república y establece una monarquía, una monarquía nueva que es el Imperio Napoleónico. Pero ese Imperio Napoleónico
es sobre las ideas de la Revolución Francesa. Y es Napoleón realmente, yo soy partidario de la cuenta larga, que es la que hacemos los historiadores, porque Napoleón es el que hace que triunfe la revolución. Napoleón, viendo que la revolución se va al garete, porque ya la gente, con perdón por la expresión, como ya no estamos en horario infantil, en 1799, después de 10 años de desastre y de guerra y de todo, los franceses están hasta los huevos. Literalmente, hasta los huevos. Y el golpe de Brumario se planifica para acabar con el caos y conseguir un gobierno que ponga orden para que el orden pueda salvar la revolución. Porque la gente se están pasando en masa, el pueblo se está pasando en masa al bando de los realistas contra los revolucionarios. Pero venga, que ustedes nos han prometido libertad, igualdad y fraternidad y llevamos 10 años de guerras, de represión y el país arruinado. Entonces, Nos han prometido pan y tenemos menos pan que antes. Eso es un desastre. De hecho, Napoleón no es el primer candidato para dar golpe de Estado. No es el primer candidato por dos motivos. Primero, porque estaba en Egipto en ese momento. Está lejos de Francia y además han quedado, los franceses han ganado en tierra a los ingleses en la batalla de las pirámides, pero han perdido la flota en la batalla de Bukir, ahí han sido derrotados y han perdido la flota. Entonces el ejército de Egipto está pues con las comunicaciones muy difíciles y muy amenazadas por los ingleses. Entonces, que Napoleón se traslade desde Egipto hasta Francia es muy peligroso, porque puede ser interceptado por los ingleses en cualquier momento, el barco que sea. Y no deja de ser un general francés. Y además porque Napoleón, que había sido militante de los jacobinos al principio, antes no era de los más radicales, y por eso se salvó de las purgas. Napoleón era un hombre que todos los que le conocían sabían que, aparte de ser muy inteligente, muy maquiavélico, pero muy inteligente, era un hombre que tenía un plan político en la cabeza muy importante. Es decir, si Napoleón se pone a dirigir un golpe, Napoleón va a querer, como él es el que tiene la fuerza, dice, bueno, ya que yo soy el que pone la fuerza, voy a dar mi impronta, por no decir que yo voy a hacer el golpe para poner el gobierno a mi manera. Entonces, había un general que no recuerdo el nombre, no sé si era Moreau o algo parecido, no lo recuerdo ahora mismo, como además no sé francés es que nunca lo sé pronunciar bien, y hay dos con un apellido, nombre, apellido, y siempre que lo pronuncio me dice alguien, no, así no, el otro, digo, bueno, que tenía el mismo prestigio que Napoleón, que era muy querido por los franceses y que era el que dirigía el ejército del norte que estaba en la frontera de lo que hoy es la actual Bélgica, ¿no? Más o menos por ahí. Y este hombre tenía la ventaja de que estaba aquí en la propia Francia, en la frontera del norte, no tiene que cruzar el extranjero y no le puede interceptar nadie. Es igual de conocido que Napoleón y para los políticos tenía la ventaja de que este hombre no tiene aspiraciones políticas, este hombre va a dar el golpe de Estado al servicio del gobierno o de un gobierno civil. Y entonces es con el que cuentan. La mala pata, la providencia, llámalo como quieras, hace que un mes antes del golpe a este tío en una batalla le pegaron un tiro y le mataron. Vaya. Y entonces dice, pues como nos hemos quedado sin un jefe, pues hay que ir al otro, a regañadientes, pues a Napoleón. Hay una anécdota cuando se da el golpe de Estado, de hecho, el golpe de Estado no es Napoleón en sí, es una conspiración civil en la que Napoleón es la cabeza militar de esa conspiración civil y, de hecho, cuando se da el golpe de Estado se proclama un triunvirato, un gobierno de 3 personajes, ¿no? Duclos, este otro... no, Duclos no, joder, estoy con los nombres... a ver, que se me han olvidado ahora el triunvirato, joder. Napoleón, Espérate, uno que había... busco. Sí, joder, es que estoy... Sieyes, Es nombrado cónsul, ¿no? no, Cambraceres, Lebrun y Bonaparte. Sí, te ponen triunvirato 18 Brumario. Ya está, aquí está. Sí. Aquí te los he dicho. Son Sieyes. Cambraceres, no sé cómo se pronuncia en francés, Bonaparte y Lebrun. Lebrun, pues ese es el segundo, porque hay buenos cambios, bueno. Entonces, los dos primeros son Sieyes y no me acuerdo quién es el otro. A lo mejor no es el triunvirato. Sieyes y Duclos. Hasta el 12 de diciembre. Estaba diciendo que Duclos no, bueno, pues Duclos sí. Para que veas cómo estoy con los nombres hoy, que no te digo el que es y te digo el que no es. Vale, bueno, da igual. Hay una nota que recogen en la propia época que dan el golpe de Estado y entonces hablando entre ellos dice Duclos a Sieyes,
Dice, bueno, pero ya sabemos que este es un triunvirato en el que manda uno. Y que le dice, basta que mueva el que nos dé un codazo para que nos quite a todos del medio cuando quiera. Claro. Cosa que con el otro general no pasaba y por eso querían que fuera el otro, pero la mala pata es que los austriacos le mataron en un combate, ya digo, apenas un mes o mes y medio, no sé la diferencia, pero unas semanas, no sé si 4 semanas y un mes, o 6 semanas entre un mes y medio, unas semanas antes del golpe. El caso es que a lo que voy, que me estoy enrollando mucho contándolo, es que Napoleón es el que salva la revolución, porque Napoleón, cuando da el golpe de Estado, pone orden en el país, pacifica el país por la sangre, con represión al principio, pero consigue que se acaben las guerras civiles. Además, la represión ya no la hace como los anteriores, una represión contra el pueblo, sino yo dirijo la represión contra los agentes políticos o los grupos políticos que se están peleando por el gobierno, que en este caso es contra mi gobierno. Entonces, es una represión muy, muy selectiva. Por eso no provoca, aunque es muy dura, Napoleón se cargó a muchísima gente, pero no provoca un rechazo social ni una imagen de crimen, de represión colectiva, porque es muy selectiva. Y el caso es que en 2 años es lo que consigue. O sea, en 2 años Francia está internamente pacificada, por la fuerza, pero pacificada. Se acabó las guerras civiles, las sublevaciones, algún intento de cosas ahí, pero ya menores. Pone orden, hace que el país funcione y encima empieza a recuperar la economía. Y entonces eso hace que las ideas de la revolución, que es con las que Napoleón gobierna, vuelvan a adquirir prestigio entre la población. Y terminen adquiriendo prestigio porque Napoleón a partir de ya son 15 años en los que consigue que Francia prospere y que Francia se engrandezca, y no solo consigue que triunfe la revolución en Francia, sino que en las guerras napoleónicas, aunque sea poco tiempo el que están gobernando los países ocupados, es tiempo suficiente como para sustituir, derribar las instituciones del antiguo régimen, proclamar las nuevas, y aunque luego sea derrotado y tenga que salir y desaparezcan los gobiernos nuevos, como ya han producido la destrucción de las instituciones del antiguo régimen, ya no se va a poder restablecer el orden anterior. Se podrá intentar una reconstrucción parcial, un caso muy claro es España. Después de las guerras napoleónicas no se puede restablecer, después de 6 años de ocupación francesa, es imposible restablecer el antiguo régimen como era antes de 1808. Entonces, Napoleón hace que la revolución triunfe en Francia y es el que hace el que consigue universalizarla, el que consigue llevarla de verdad fuera de Francia. Y es realmente Napoleón el que hace que la revolución triunfe, para bien o para mal. Exacto. Así es. Bueno, y aquí también hay un asunto que la Revolución Francesa crea lo que es el ejército, digamos, el ejército nacional, digamos. Sí. Yo me acuerdo cuando fue el debate de la Mili, ¿no? Sí. El debate de la Mili, que es una de las muchas cagaditas de nuestro querido Aznar, cuando Aznar decidió hacerse más progre que los progres para querer consolidar su gobierno y asumió, pues, desde las cesiones al nacionalismo catalán, la aceptación de las leyes de educación, la aceptación del aborto y lo que había sido un leitmotiv de la izquierda de la transición, que era la Mili. Y que mucha gente lo criticaba, incluso yo recuerdo gente de izquierda que decía, pero ¿cómo se os ocurre estar en contra de la Mili si la Mili es un invento de la izquierda? Porque en el antiguo régimen el rey tenía que hacer levas. Y iban aquellos que no sé si a algunos se les pagaban, entiendo que sí. Sí, básicamente, los ejércitos nacional tiene que ir todo el mundo. Los ejércitos del antiguo régimen son fundamentalmente ejércitos profesionales. Exacto. El núcleo fundamental es un ejército profesional, son mercenarios en el sentido de que es un señor pagado, no un mercenario en el sentido despectivo del término, sino que es un profesional, que lo mismo puede estar al servicio del rey de Francia que al servicio del rey de España si hace falta, porque oye, yo soy un soldado y yo me contrato como soldado con el que me pague, cumplo mi contrato y una vez que he cumplido me puedo ir a otro país o en el mismo país. Esa es la composición de los tercios españoles. Sí. Pero que es la misma de los suizos, alemanes, italianos. Todos. Y eso, en caso de guerra, se completa con levas en las que se hace un reclutamiento forzoso, parcial, porque yo lo que necesito es unas tropas auxiliares, que muchas veces no son ni combatientes, sino los que se encargan de toda la cuestión de infraestructura, para que estos tíos puedan pegar tiros.
Y esas levas, pues primero son parciales, no son generales, no se moviliza toda la población, no se recluta a todo el mundo, sino que reclutas en una región determinada que esté cerca del frente, para que sea más fácil, o donde haya más población para que puedas calcular, a ver, ¿cuántos soldados me hacen falta? Pues recluto 20.000, pero no es obligo a todos los hombres a que vayan, no, recluto los que me hacen falta. Y siempre son puntuales, porque es cuando hay guerra y para completar los efectivos que necesito. Cuando empieza la Revolución Francesa, claro, lo primero que hacen, modelo que luego copian los bolcheviques, modelo que luego copian en la Revolución en España en 1936 la izquierda, modelo que era el diseño inicial de los nazis y que es uno de los motivos que lleva al enfrentamiento de Hitler con Rosenberg, con Rom y el asesinato de Rom, la purga de los cuchillos largos, etcétera, etcétera. Modelo que es el de todos los ejércitos comunistas en el mundo, como disuelven el ejército y creamos un ejército propio, un ejército que sea políticamente afín. Pero claro, como no tenemos soldados profesionales, hay que sacarlos de algún lado y como evidentemente mientras les entreno, si tengo guerra, o bien contra los soldados del rey que están ahora en la contrarrevolución, o bien contra los ejércitos austriacos cuando empecemos la guerra con ellos en el año 92, claro, estos que son profesionales, pues numéricamente necesito, no puede ser 1 a 1. Por cada uno de ellos necesito 10 yo, porque yo tengo 10 tíos sin experiencia frente a tíos experimentados. Así que necesito primero reorganizar un ejército sin dinero, porque la Revolución Francesa, como es una ruina económicamente es una ruina desde el primer momento, y siempre tuvo problemas económicos y no conseguían financiar bien el ejército, con lo cual es un ejército económicamente precario y necesito compensar eso con el número. Así que impongo la recluta obligatoria. Todos los jóvenes de Francia deberán prestar servicio a la revolución, al país, y es la idea del ejército ciudadano. La mili es como el ejército ciudadano, siguiendo un poco el modelo. Además le sale muy barato a Napoleón y además sus ejércitos, cuando los ejércitos de Napoleón comienzan a hacer cierto tipo de tropelías de saqueos, sí. No los desanima Napoleón ni sus generales, porque es la forma de pagarles, aunque también en el antiguo régimen se hacía. Pero perdona, ¿puedo tomar eso? Mira, bueno, eso es lo que pasa en Italia. ¿Por qué Napoleón en Italia manda al gobierno a hacer puñetas y hace lo que da la gana? Los 3 años de Nuevos Napoleón Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6. Consíguelos con mi Movistar desde 12 euros al mes entregando tu antiguo smartphone solo en tiendas Movistar. Consulta condiciones en tienda. No es que seas una buena experiencia de gobernante, sino que demuestra que puede hacerlo porque él, como saquea a Italia, él tiene un ejército que es autosuficiente, que no depende del gobierno del París. Es más, él le manda dinero de lo que roba en Italia para pagar el ejército, le sobra dinero que él manda a París. A Napoleón, de vez en cuando, le mandan alguna carta o algunos carteles de París diciéndole que hay cosas que no están bien y que no les gusta, pero simplemente así, en general no. Expande tu negocio con una página web con imágenes y textos generados y optimizados por inteligencia artificial. Fácil de usar y con un diseño espectacular. Crea ya tu página web en ionos.es, tu solución digital. Nos manda desde Italia. Entonces, es el gobierno el que depende de Napoleón, no el ejército de Napoleón el que depende del gobierno. Entonces, claro, y ese modelo luego, ya en el siglo XIX, los demás países ven que es más efectivo en el sentido de que, primero, puedes crear ejércitos mucho más grandes. Segundo, son ejércitos más baratos, porque no es lo mismo pagar el mantenimiento de un soldado que pagarle el sueldo a un soldado como un profesional. Sino el mantenimiento de un señor que no es un profesional, con una formación mínima. También aquí influye mucho la generalización de las armas de fuego, lógicamente. Ya no necesitas tanta instrucción como antes. Y además, una cosa que es lo que pasa, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, y que son los motivos. Consigo un ejército que, como no es profesional, la lealtad no vaya hacia sus jefes. Y entonces esos jefes, si se ponen contra el gobierno, puedan acabar con el gobierno. Sino que como es un ejército que es de la nación y son soldados que no están obligados con su general o con sus jefes militares, sino con el pueblo, pues claro, puede darse el caso, como se da muchas veces, de que desarticulo la posibilidad de que
digamos, el sector militar sea una amenaza al sector civil, o el poder militar sea una amenaza al poder civil. Porque el militar ahora tiene que preocuparse de que los soldados le vayan a seguir, cosa que antes no lo tenía garantizado, y ahora puede que no. Porque si el ejército es el pueblo en armas, pues el pueblo puede seguir al gobernante del pueblo y no al jefe militar. Exacto. Que es lo que pasó en la guerra civil, ¿no? Que el ejército se partió por la mitad, por eso fue una guerra civil en vez de un golpe, porque el ejército se dividió por la mitad, ¿no? Entonces, bueno, Javier, son las 11, que te dije que te avisara y... Sí. Hay una cosa solo que te iba a decir, pero se me ha olvidado era una frase muy buena, pero es que hay tanta emoción, se me ha olvidado ahora cuál era. Pero bueno, te voy a leer una cosa solo, que me has dicho lo de el terror. Así. Lo tengo aquí, el documento es el discurso, lo que se llama el discurso del terror, es el discurso del 5 de febrero del 94 que dice Robespierre en la convención, ¿no? Se conoce como el discurso pluvioso porque pluvioso es el mes que corresponde más o menos con febrero en el calendario ese nuevo. El discurso tiene como título original sobre los principios de moral política que deben guiar a la Convención Nacional en la administración interna de la República. Pero es curioso el título, que es muy largo, como veis, es ese, sobre los principios de moral política. Y aquí se le conoce como el gobierno del terror porque es en el que establece la legitimación de la violencia, que es una idea que viene de Rousseau. O sea, Rousseau es un tío que dijo una frase que es brutal. Rousseau dijo que la vida es un don condicional del Estado. Eso está en el contrato social. La vida es un don condicional del Estado. Tú tienes derecho a vivir porque el Estado te lo permite, pero no gratuitamente y no como un derecho, sino a condición de que tú aceptes el contrato social. Y si tú no aceptas el contrato social, si tú no aceptas el modelo político, no es que el Estado tenga el derecho a matarte, es que el Estado tiene la obligación de matarte, dice Rousseau. ¿Vale? Eso es brutal. Como digo a mis alumnos, ese es el origen del totalitarismo y del terrorismo en el mundo. O sea, Rousseau, el tío que le hacen estatuas a la libertad, pero vamos a ver si este es el abuelo de Hitler, tío, ¿qué me estáis contando? Y entonces, sí, es así. Este hombre, Robespierre, es el máximo. Los jacobinos son el partido más, o el grupo más rusoniano de la Revolución Francesa, o más importante, mejor dicho, de los rusonianos, que es toda la izquierda de la Revolución Francesa. La derecha de la Revolución Francesa sería más seguidora de la ciudad de Montesquieu, toda la izquierda de la Revolución eran los que seguían a Rousseau. Un breve. Se llama derecha-izquierda porque en las Cortes del Antiguo Régimen se reunían los diputados organizados en grupos, los diputados del clero, los diputados de la nobleza y los diputados del Estado llano. Y se sentaban siempre igual. Los del Estado llano en el centro, enfrente del rey, los de la nobleza a la izquierda del rey y los del clero a la derecha del rey. Y luego en cada uno de esos estamentos los diputados tenían un puesto fijo asignado según la institución de la que vinieran. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia estaban primero las diócesis, primera fila, las diócesis en orden de antigüedad, primero de jerarquía, los arzobispos primero y los obispos después, y en orden de antigüedad de cada diócesis. En el caso del Estado llano, primero van los de las ciudades, en orden de antigüedad de la ciudad como en representación en Cortes, ¿no? Y cada uno tiene. Yo soy el diputado del Colegio de Abogados de Lyon, pues su sitio está en el bloque tal, tercera fila, 114. Como estas instituciones no son igualitarias, porque cada una depende de un estamento y de un grupo social distinto, cuando se crea la Asamblea Nacional, lo que deciden es que cada uno se va a sentar donde le dé la gana. Se suprime para que seamos iguales, no hay sitios asignados. Somos libres y cada uno se sienta donde quiera porque todos somos iguales. Y bueno, pues los primeros días se sentaron más o menos, fundamentalmente se sentaron las primeras semanas por procedencia geográfica, por aquello que se conocían, independientemente de que pensaran igual o no, pues venimos de Burdeos, mira, pues tengo a alguien que conozco con el que puedo hablar, ¿no? Y cuando estuvieron discutiendo, empezaron a discutir la Constitución, como fueron haciendo la Constitución artículo a artículo, y fueron negociando cada artículo, claro, ahí en las negociaciones sí que se iban agrupando por afinidades ideológicas, ¿no? Y entonces, pues claro, si ya como los debates no eran de un solo día, sino de varios días, pues se fueron ya quedando más o menos agrupados por afinidad ideológica en grupos más o menos fijos. Y quedaron entonces los más moderados a la derecha de la sala y los más radicales a la izquierda de la sala.
y de bien la denominación derecha-izquierda, que además lo que más marcaba la diferencia entre los dos era que los más moderados eran partidarios de mantener una monarquía, que fuese ya una monarquía constitucional distinta, no una monarquía absolutista, y los más radicales, que eran todos rusonianos, eran los partidarios de la República, ¿no? Y eso fue y de ahí viene lo de derecha-izquierda. O sea, que es que seguimos en el espectro político de la Revolución Francesa. Exacto. ¿No? Y bueno, entonces, bueno, al margen de esto, mientras buscaba lo que dice sobre el terror Robespierre, que es fino. A ver, espérate que se me ha ido aquí. Es necesario ahogar a los enemigos internos y externos de la República o perecer con ella. Así, en tal situación, la máxima principal de vuestra política deberá ser la de guiar al pueblo con la razón y a los enemigos del pueblo con el terror. Si la fuerza del gobierno popular en tiempo de paz es la virtud, cambia la virtud por bien. La fuerza del gobierno popular en tiempos de revolución es al mismo tiempo la virtud y el terror, cambia el terror por violencia, ¿vale? La virtud sin la cual el terror es cosa funesta. O sea, para imponer la virtud, para imponer el bien, necesito la violencia. Si no hay violencia, no voy a conseguir imponer el bien. Tócate las narices. El terror sin el cual la virtud es impotente. Es que si no hay violencia es imposible hacer la revolución. Si no hay violencia es imposible el bien. El terror no es otra cosa que la justicia expeditiva, severa, inflexible. Y agárrate que esta es la frase que es culminante de entender la violencia política hasta hoy en día. El terror es, pues, una emanación de la virtud. El terror es, pues, una emanación de la virtud. O sea, la violencia es una emanación del bien. Vamos, esto es como lo de la vida es un don condicional del Estado. Creo que ni Hitler, habiéndose bebido toda la producción de snaps de Alemania, hubiese dicho una bestialidad tan grande como esta. Es Bueno, mucho... Lenin... Sí, tengo una frase aquí de Lenin. Es evidente que la liberación de la clase oprimida es imposible, no solo sin una revolución violenta, sino también sin la destrucción del aparato del poder estatal que ha sido creado por la clase dominante. Sí, sí. Llegó... Sí, es lo mismo. Lenin, pero el caso de Lenin, si te fijas, es en sentido utilitario. Es decir, ¿cómo acabo yo con el poder? Pero es que este no es en sentido utilitario, es que es en sentido moral. Es que el discurso, como he dicho al principio, es sobre los principios de moral política. Es que esto es mucho peor que lo de Lenin. ¿Por qué no dice? Es que no es el fin justifica los medios, sino que es que los medios son el fin. O sea, la violencia es una emanación del bien. La represión es una emanación del bien. Entonces, fíjate, el terror es mucho menos un principio contingente, o sea, una cuestión circunstancial, que sería la idea de Lenin, que una consecuencia del principio general de la democracia aplicada a las necesidades de la patria. O sea, el terror es mucho menos un principio contingente, es mucho menos una cuestión de circunstancias, una cuestión accidental, que una consecuencia del principio general de la democracia aplicada a las necesidades de la patria. La violencia es una consecuencia del principio general de la democracia. Claro, ya, bueno, esto ya sigo, ya no hay tiempo, pero vamos, ya podemos seguir esto, pero es que cuando te paras a leer las frases en detalle y a explicar el significado de la frase, te das cuenta y dices, pero vamos a ver, ya, es que esto, ¿quién lo dijo? ¿Ya que el Destripador? ¿O quién? Y esa es esto es terrible porque esto, y terminamos con esto, la Revolución Francesa ha sido buena, ha sido mala, pues ha habido cosas buenas y ha habido muchas cosas malas y bueno, como decimos los historiadores, es que no hay un progreso lineal en la historia. Esa imagen que es muy de la Revolución Francesa, por eso lo del cambio de calendario y tal, la idea de revolución, no, las cosas cambian para mejor, para peor, o para mejor unas cosas, y el caso es que el mundo que vivimos es el que es. Para bien o para mal es el mundo hijo de la Revolución Francesa. Y una de las peores herencias que ha dejado es esa legitimación de la violencia política, que es lo que ha justificado las revoluciones, guerras civiles, el terrorismo. Si es que terrorismo es un producto de la Revolución Francesa, la propia palabra se inventa ahí. Ya lo has contado antes, sí, señor. Pero sobre todo no es el recurso, decir, si me hace falta, justifico la violencia. No es que la justifique por necesidad, es que la justifico como que está bien. Si es necesario que para que triunfen las ideas políticas tengo que matar a alguien, entonces es moralmente bueno que yo mate a alguien. Esta es la perversión completa de la moral. A mí me gustaría, si volviese a
hubiese una máquina del tiempo, me gustaría volver al momento que Robespierre es guillotinado. Es como todo se ha vuelto contra. Terrible, porque encima, aparte de cómo lo hacen, que claro, lo hacen como han hecho ellos, lo hacen saltándose la ley y tal, pegando una paliza cuando le detienen. Sí. Él intenta suicidarse, se lo evitan, se pega un tiro en la boca y entonces ese tiro en la boca se arranca media mandíbula, se la ponen como pueden, al día siguiente los llevan a guillotinar y en el último momento, esto me imagino que lo conocerán, cuando va camino ya le está subiendo la escalerilla para la guillotina, llega uno de la otra facción que les ha detenido a estos y le arranca el vendaje de la boca. Tenía la mandíbula colgando, prácticamente casi se le desprendió media mandíbula en ese momento, pegó un grito que fue desgarrador, que en los testimonios de la boca, y además, luego como Robespierre ha tenido mucha leyenda negra, porque ha servido como chivo expiatorio de, no, la revolución era buena, pero es que Robespierre era el malo, pero si no hubiese sido por Robespierre, no, y tal, la revolución no hubiera sido buena y no sé qué. Que es lo contrario de lo que dije, por ejemplo, en María Antonieta, una cosa que recomiendo a todo el mundo, un libro fantástico, María Antonieta de Stefan Zweig. No es solo una biografía de la reina María Antonieta, la mejor biografía que hay. Es además una de las mejores descripciones de la Revolución Francesa. Y hay una frase cuando habla de Hebert, que es uno de los tipejos más extremistas y más repugnantes de la Revolución, emite un juicio ahí Zweig sobre la Revolución que dice que hasta la más noble de las causas se envilece cuando la defiende un hombre malvado o cuando la defienden hombres malvados. Pues no me contéis que la revolución era buena y Robespierre es malo. Es que si una revolución, por muy buena que sea, la defiende un Robespierre, la defiende un Hitler, la defiende un Stalin, entonces esa revolución no puede ser buena. Es en sí misma mala. Si no, no la tenemos. Entonces hay testimonios de la época que cargando sobre la responsabilidad de Robespierre como jefe de ese terror, dicen que el grito que pegó era como el aullido de un lobo rabioso. Se oyó el grito como el de aullido de un lobo rabioso acorralado y tal. Y el pobre hombre ahí, con todo el dolor de estar ahí con media mandíbula afuera. O sea, el espectáculo debía ser sangriento y cruel como una película gore, ¿no? Imagínate un tío vapuleado por una paliza, pero una paliza gorda, lleno de golpes y moratones del día anterior, con un tiro en la boca y con medio hueso de la mandíbula colgando, y cogerle y a empujones meterle ahí en la guillotina, ponerle el cepo y soltar la cuchilla. Exacto. Pero bueno, también hay que la Revolución Francesa no solo agluyó a Robespierre, hay que irse a leer precisamente el libro que has comentado, como guillotinan a María Antonieta, que la mujer no sabe ni por qué es guillotinada, o sea, no, que la acusan o cómo matan de traidora, ¿no? O cómo matan al hijo dejándole morir de hambre, al hijo del rey con 11 años, le dejan morir de hambre en la cárcel, para que así no haya un heredero y entonces los contrarrevolucionarios no puedan encontrar que es lo que luego hacen los bolcheviques con el asesinato de Nicolás y su familia. No matamos al zar, sino que matamos al zar y a todos los hijos para evitar que pueda haber ningún supuesto, luego un candidato que le puedan utilizar los otros como... Y las carmelitas de Compiègne, ¿no? El famoso diálogo de carmelitas. Las carmelitas que son condenadas a la guillotina y asesinadas todas en la guillotina, en esa persecución religiosa, que es el precedente de lo que va a ser la persecución religiosa en la guerra civil. O sea, es el odio a la religión. Sí. Es donde... Además, esa idea bueno, es que el tema de la violencia queda para mucho, es muy desagradable, pero yo me entretengo mucho en clase con ellos porque quiero que entiendan, y para mí es una de las amenazas más graves que hay en el mundo político actual, es eso, esa legitimación e interiorización de la violencia que ha tenido el mundo después de la Revolución Francesa. Sí. ¿No? Donde violencia ha habido siempre, pero antes se sabía cuando la violencia estaba bien y estaba mal, y que por mucho que digas que el fin justifica los medios, sabes que eso no es moralmente bueno. Pero con las tesis de Rousseau y de Robespierre, y luego las coge Marx y toda la izquierda, lo que estás haciendo es decir, la violencia, si la hago yo es buena, si la hace el enemigo es mala. Y si yo la hago, da igual que sea cruel, es buena. Y claro, eso corrompe moralmente, corrompe totalmente la política y todo, aparte de ser una salvajada.
Exacto. Y una de las cosas es cómo colectivizan la violencia, que es la idea del asesinato en masa. No el matar a muchos, sino que sea la masa la que mate a. Es el linchamiento para que la sangre caiga sobre todo el pueblo y así todo el pueblo sea responsable y entonces todos tengamos la responsabilidad de ese cambio y de haber hecho esa violencia. Y es una forma de absolver la maldad de la violencia, el pecado de la violencia, absolverlo porque la culpa recae en todos. Si todos somos culpables, no hay culpa. No hay un responsable porque todos somos culpables, porque le hemos matado entre todos. Y obligo a la gente a matar o a que presencie el asesinato. Así es. Pues, bueno, pues como dijiste que hasta las 11, son las 11:15. Sí, ya me tengo que ir. Si se viene algún oyente que quiere hacerte alguna pregunta antes de cerrar. Sí, tengo 10 minutillos. 10 minutillos, o si no, pues ya cerramos y ya está. Luz, ¿hay uno por ahí? ¿O tú quieres hacer alguna pregunta? No tenemos manos levantadas, Darío. Muy bien. Ha estado la exposición súper interesante. No tengo preguntas. Ha sido prácticamente un monólogo, lo siento por esa parte que no ha podido ser Manuel. No. Ha sido muy interesante. No. Ha sido súper interesante. Sí. Yo he intentado hacerlo más, pero que me gusta en cualquier caso no ser yo el único protagonista. Me gusta siempre que seamos varios. Y claro, pero hoy por circunstancias, pues claro, no podía Manuel, no podía Jesús y tal, pues siento haber sido el único. No, que está muy bien, Javier, que ha estado muy bien, de verdad. Gracias. Y espero que... Yo solamente quería apuntar que la Revolución Francesa, no sé si me oís bien, que la Revolución Francesa, entendiendo cómo fue y demás, desde luego no trajo nada bueno, por lo menos en una parte a España en su momento, y en la actualidad tampoco está trayendo nada bueno. O sea, es decir, de los franceses yo no espero nada. Me ha encantado, Javier, tu exposición, ha estado magnífica. Bueno, chicos, muchas gracias. Mira, como tengo 2 minutillos, si hay preguntas, os cuento una cosa para que veáis el caos económico hasta qué punto llego. Bueno, por cierto, es lo que cada vez que sale alguno de estos de la izquierda diciendo, no, vamos a poner un tope a los precios de tal. Oiga, eso es la ley del máximo general de la Revolución Francesa, que lo único que ha hecho cada vez que se ha aplicado una ley de tope de precios, lo único que ha provocado ha sido un encarecimiento y un mercado negro, con lo cual, y una economía reducida. Pero vamos, es que eso lo primero que hicieron fue la Revolución Francesa y fue un desastre. En Francia se inventaron los billetes. La moneda de billete, como conocemos hoy en día, es un invento de la Revolución Francesa, ¿no? Las monedas todavía eran de oro y plata, pero o las mezclas y las reacciones de bronce y tal, de cobre, que diga. Pero como no tenían problema, un dinero, porque era un caos económico, pues tuvieron que inventar una forma de tener un instrumento que sirviese de valor para el cambio. O sea, un tipo de moneda, pero que no fuese una moneda con valor físico. Y entonces inventaron el billete, los asignados, se llamaba al principio, ¿no? Un papelito donde ponga que esto vale por, respaldado por la autoridad que sea. Fue un caos tan grande que la inflación se disparó a lo bestia. No por el billete en sí, sino por la política económica de la evolución. Aproximadamente la inflación en 6 años se deprecia como unas 200 veces el valor de un franco. O sea, el valor de un franco de 1789, en 1795 te hace falta 200 francos. Que no está nada mal. No es un 200%, sino 200 veces el valor en apenas 6 años. Cuando se da el golpe de Estado, no es el determinador, es cuando ya se implanta el directorio, creo recordar, deciden suprimir el valor de los billetes porque eso ha sido un caos y además llega un momento en que nadie sabe el valor real de los billetes. A partir de la inflación, esto es como cuando tiras la maquinita de dar billetes, que ya es imposible controlarlo. Y entonces suprimen los billetes, le quita el valor. Y la gente empieza a respirar, pero como había mucha desconfianza, hicieron un gesto simbólico que fue que el verdugo de París, donde se montaba la guillotina, se llevaron las planchas de los billetes de la fábrica de moneda y timbre, de la fábrica del timbre de ahí de París, donde se habían fabricado, se llevaron los moldes, las planchas con las que se imprimían los billetes, para que el verdugo las rompiera en público. Y cuando el verdugo rompió en público las planchas de los billetes,
fue celebrado como una fiesta por los parisinos. O sea, eso fue como la gente fue a verlo y cuando el momento que el tío con un mazo las iba rompiendo, la gente aplaudiendo y gritando, porque el romperlas era el eliminar los billetes y verlo así físicamente, que es verdad que están moviendo la plancha, es como una fiesta, porque vamos a acabar con este puñetero desastre que nos ha llevado a la ruina a todos. Eso fue un espectáculo, debió ser, tú dices de Robespierre, pero a mí me hubiera gustado ver eso, o sea, como la gente aplaudía romper las planchas del billete. Sorprendente. Lástima que no se hubiese quedado rotas, luego las recompusieron. Bueno, pues vamos a terminar y muchísimas gracias, Javier, ha sido... No, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Súper interesante. Y bueno, yo he dejado el espacio con el siguiente título: La Revolución Francesa, origen de los totalitarismos del siglo XX. Pues no es mal título, no es mal título. Y yo creo que es más o menos lo que hemos hablado. Y así se quedará en el podcast. Bueno, pues muchísimas gracias. Veo aquí a mucha gente que los escucha mucho, a Matías Corby, a Leónidas, Mr. Hyde, Ana de las Heras, Marianas, Sidecar, Kaplan, creo que también basta mucho, Historia del Gulag. En fin, muchas gracias a todos por estar aquí todos los domingos. Y nada, pues vendremos el domingo que viene con otro tema que ya lo definiremos entre semana. Bueno, Luz, te dejo que despidas. Y bueno, ya Javier, muchísimas gracias de nuevo. Daros las gracias y nada, y desearos a todos una buena semana y un buen descanso hoy. Exactamente. Muchas gracias, Luz. Pues nada, Darío, un espacio más de muchísimo interés, buenísimo. Ha sido un placer escuchar a Javier. Yo creo que ha hecho una exposición de lo que fue la Revolución Francesa absolutamente perfecta y clarividente en todos los sentidos. Formáis un gran tándem de historiadores en este espacio que habéis creado en esta red virtual. Y nada, agradecer a todos los oyentes que hayan estado aquí. Espero que les haya gustado. Como sabéis, esto luego se traspasa a un podcast, efectivamente, y se puede volver a escuchar para lo que os hayáis incorporado más tarde. Así que, bueno, saludar a Jesús, al que conozco, a Matías, le mando un abrazo enorme, a Leónidas, Mr. Hyde, Sidecar y al resto, por supuesto. Un abrazo, Darío, Javier, y nos vemos la próxima semana en un nuevo espacio Historia. No os lo perdáis. Buenas noches y feliz descanso. Buenas noches.